Hola, hola a todos, ¿cómo están? Lindo martes, bienvenidos a la misa de las 7 de la tarde hoy. Ojo, 7 de la tarde hoy, ayer se los avisamos, de 7 a 9 Sin Filtro, hacen la previa del último debate presidencial. De hecho, tenemos las cabritas, tenemos unos traguitos, tenemos unas cositas. Después vamos a prender la parrillita acá para ver después el debate presidencial a, ¿cuánto? 5 días, ¿no? Si no me equivoco, 5 días. No queda absolutamente nada. La pregunta que muchos se hacen es, ¿será debate o no será debate? ¿O será un turbazo en vivo? Bueno, hay mucha especulación de lo que se está diciendo, porque ha crecido este tema, ha ido un poquito escalando. Hay mucha gente que está muy incómoda. Quiero hacer un cherry picking, no sé si un cherry picking, pero ya era como un extra noticioso el día de hoy a eso de las 10:30 de la mañana. Fíjate que yo ayer agradecía a mi equipo de producción de venir a trabajar el lunes feriado. Lunes feriado, muchachos. Venimos a trabajar todos un lunes feriado en vivo y en directo porque nos encanta el trabajo que hacemos, nos apasiona, porque la gente nos lo pide. Y nosotros le metemos, dijimos, vamos a trabajar lunes feriado. Pero uno se encuentra hoy martes a las 10:30 de la mañana con esta noticia en el Congreso. No sé si la tiene Euge. Esto es... pero bueno, llegaron a trabajar 48 diputados. 48 diputados por segunda vez consecutiva en el año. 48 diputados solamente llegaron a trabajar hoy al Congreso. Yo no sé si tienes alguna graph de alguna noticia, un poquito de los titulares, porque esto ya a las 10:30 de la mañana, todos los medios de comunicación lo estaban hablando, nos estaban mandando las noticias. A ver, ¿tiene algo, no, Euge? Dice, esta es la lista completa de los diputados que sí fueron a la sesión de la Cámara de este martes, los que sí fueron. A ver, muéstrame algunos de los que fueron. Von Bühlenborn, Harry Jürgensen, Lorena Pizarro, Cristian Tapia, Camila Flores, ahí está, Patricio Rosa, Andrés Lonton, Miguel Mellado, Jorge, Pamela Giles también fue a trabajar, Álvaro Carter, Francisco Undurraga. Me dice, bueno, pero solo 48, muchachos. De 155, solo 48. Es una locura, mientras nosotros nos rompemos el lomo, la gente va a trabajar, se levanta temprano. Ellos no les alcanzó con el feriado. No, se tomaron un poquito más. Es increíble, es increíble. En simultáneo, porque lo de la muñeca bielorrusa, ay mamita, cómo se está poniendo esto de bueno. En cualquier momento yo creo que se va para adentro la ex ministra Ángela Vivanco. Pero bueno, esto era lo que sucedía también a eso al mediodía. A ver, muéstrame algo, Euge, por favor. Esto es lo que dijo el abogado Felipe Lizama, si mal no recuerdo, Felipe Lizama, el abogado de Diego Silpentegui en la comisión investigadora hoy. Mire. La familiaridad implica un vínculo de confianza, un vínculo afectivo, un vínculo humano. Y encontrarme con una persona en un viaje, todo esto es casual, dolorosamente casual. Se encontraron casualmente en un crucero. Los abogados, ¿cierto? Los abogados que le pasaban la plata a Silpentegui, ¿cierto? Ahí está. Abogado de Silpentegui, crucero con imputado. Eso es una situación dolorosamente casual. En un crucero, como en el Báltico. Justo se encontraron los abogados, ¿cierto?, que le pasaban la plata a Silpentegui para fallar contra Codelco, ¿cierto?, la muñeca bielorrusa, se encontraron. Dice, Felipe Lizama dijo que la esposa del juez tenía vínculos con la pareja de Eduardo Lagos, uno de los involucrados. Los parlamentarios votarán mañana la acusación con el fin de que se tramite en la sala de la... No, esto se fue, esto está... No, ni Hermosilla se atrevió a tanto. Bueno, los diputados no iban a trabajar. Este dice que es un encuentro doloroso en un crucero. Este país está una locura, ¿no? Bueno, arranco. ¿Qué más? ¿Tenemos una cosita más? ¿Qué? ¿Angelita? A ver. Angelita Vivanco. No, vean esta, no. No, esta va a un motel y paga con cheque. No, si esta es una pelotuda, pero serial. Dice, los cheques de Ángela Vivanco a una banda de contrabandistas de joyas de origen pakistaní. Reitero, ex ministra, ¿cierto?, de la Corte Suprema, que daba clases de ética. Daba clases de ética. Atención, parientes, superaron. Los cheques de Ángela Vivanco a una banda de contrabandistas de joyas de origen pakistaní. No, si este es el Poder Judicial. No, lo honorable, ¿cierto? Lo intocable, los pomposos. Cheque a una banda criminal pakistaní de joya. El otro que se juntaba en un crucero. Esto es lo que no le cambian el veredicto a Tocornal.
así estamos. Bueno, arranco presentando a los que me acompañan esta noche junto a nosotros, mi historiadora favorita, Magdalena Mervilá. ¿Cómo está, Mervi? Muy bien. Viene, yo la veo que está quemada, que está como caliente, que viene media enojada. No, primero es lo que acabas de decir. Es que en la radio la escuché hoy día. Sí, pero lo que acabas de decir me dolió el alma. Esto es lo que no les cambia en el veredicto de Tocornal. Solo decir eso que como que, claro, me toca partir, pero como que me pegó fuerte, porque eso es algo que es vergonzoso. Lo digo solamente ahí. Antes de enojarme, quiero hacer regalo. ¡Ay, sí, qué lindo! Sí, traje un regalo extraordinario. Miren para acá, esto es una maravilla. Y esto es muy chileno, po. Y esta es la segunda edición, porque la primera se llama Quiltro y esta se llama Más Quiltro. Bueno, esta es una dibujante maravillosa, la Sofía Sanfuente, a quien tengo el honor de conocerla. Ella hace las ilustraciones. Ella se dedica a hacer storybooks de viajes y cosas, y se dedicó a empezar a hacer quiltros. Pueden seguirla en Instagram, tiene un sitio que se llama Quiltro, y sacó este libro y el otro día me lo muestra y yo le digo, esto es una maravilla, déjame mostrarlo en el Sin Filtro, dame unos de regalo, vamos a sortear 2 de estos libros, pero principalmente porque los que están pensando en regalos de Navidad, esto es para los grandes, para los chicos, para todos, es demasiado lindo. Después lo voy a hacer circular para que los vean, y realmente quiero partir con algo lindo, ya que todo es espantoso. Y además porque estamos partiendo a esta hora. Estamos partiendo a esta hora el programa, en un ratito más, poco más, va a iniciar el debate. Otro debate. Y la pregunta es si es debate, porque ya los formatos son curiosos. ¿Cómo va a ser posible que esté todo formateado para que los periodistas hagan preguntas preguntonas, insidiosas incluso, y que las respuestas sean en un minuto? O sea, perdón, ¿quién puede argumentar en un minuto? Nosotros aquí tenemos más minutos que los candidatos. O sea, de partida, los formatos son vergonzosos. Pero lo que vimos la semana pasada, yo lo digo como mujer, me sentí, y como periodista, porque yo soy historiadora, pero también soy periodista, a mí me avergonzó. Y me avergonzó principalmente el rol de las mujeres. Así que les hablo a ustedes, sí, ustedes, mujeres, periodistas, que se dicen profesionales, que no se les note qué es lo que ustedes creen. Está bien que tengan creencias, todos las tenemos, pero aquellos que se quieren dedicar al periodismo supuestamente objetivo de información, no se les puede notar. Y si se les nota, y si se les hace el rictus aquí, así, histérica, y nos dejan mal incluso a nivel de género que les gusta tanto a ustedes, yo el único género que conozco es este, a nivel de sexo femenino, efectivamente dan vergüenza, porque no se les puede notar. Si se les nota, dedíquense al periodismo de opinión. Aquellas que nos gusta establecer nuestra opinión, nos dedicamos a la opinión. Pero ustedes no. Menos mal que el otro día había 2 hombres. Y digo que lo hicieron bien porque fueron objetivos. Al menos preguntaron del mismo modo a uno y a otro. Y felicito a Iván Valenzuela, que probablemente tiene su propio pensamiento y que no se le notó. Y felicito también a Juan Manuel Astorga, que lo hizo muy bien. Y me da no solo pena, me da una tristeza profunda por las mujeres, porque mostró la falta de profesionalismo. Y cuando nos dicen histérica, fueron histéricas. Y la verdad es que espero en Dios que hoy día tengan templanza y que además tengan justicia. Y la justicia implica darle a cada uno lo que es de propio suyo. Y que por lo tanto cuando pregunten, pero no vayan a algo insidioso, porque lo que está en juego es el país. ¿Cómo qué cosa insidiosa, Mervi? ¿Sabes lo que pasa? Es que dale con... A ver, aquí hay cosas que son importantes y cosas que no son importantes. El tema de los indultos no está, y ya lo dijo precisamente Martín Arrau en el programa. ¿Pero qué le van a preguntar? Eso. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren hinchar, como lo hicieron la vez pasada, a la yugular, para que ojalá José Antonio Kast conteste con más vehemencia. ¿Para qué? Para que la candidata después diga, me tratas mal como mujer, ya lo dijo. No, esto no tiene nada que ver con victimizarse. Y ojo, se victimiza ella y se victimizan todas las otras periodistas. Tienen una minuta clara y distinta que ya se notó. Por favor, hoy día, muestren profesionalismo y no hagan el show. Nos dejan mal. Y esa es la razón por la que posteriormente dicen, es que las mujeres son muy pasionales. Están siendo tremendamente pasionales. Ahí está Magdalena Mervilá junto a nosotros. Estamos en la previa del debate, horario especial, 7 de la tarde, para calentar un poquito los motores, para después ver si nos podemos tomar alguna señal y ver un poquito cómo lo que está sucediendo en el último debate presidencial antes del día domingo. Junto a nosotros, y estoy muy contento que esté acá en el programa. No sé si vino después o no, o es primera vez que viene después de
vino, ¿no? Bueno, no me acuerdo bien. Sociólogo, es el rockstar del análisis político. Vino a dar cara, sí, confirmadísimo. Alberto Mayol, ¿cómo está, Alberto, querido? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Uy, que anda con libro también. Saqué 3 libros. 3 libros sacó. Uno para el presidente, siempre hago uno para el presidente de turno, al final del gobierno. Tiene como poquita hoja esa, ¿no? Es más corto, Es más corto. es más corto. Este es nuevo, Es más corto. este está saliendo del horno. No, sí, todos estos 3 nuevos, los 3 nuevos al mismo tiempo, sí. Ya. Están contentos en la editorial. Ya. No, mira, creo que es bien importante, a propósito de este libro sobre Boric y los otros que tengo, pero quiero decir una cosa. Nosotros terminamos encuesta hace poco, no vamos a resultados de segunda vuelta, no se puede, pero quiero decir una cosa que es más importante. Si el objetivo del presidente Boric era entregar el país normalizado, que no era el objetivo originalmente, Sí, pero si ese era el objetivo, lo que nos muestra los últimos datos de la encuesta es que el nivel de sismicidad del país, ¿El nivel de? Sismicidad, Ajá. ¿ya? Es altísimo. O sea, vemos unos cambios en los datos, no solo electorales, estoy hablando de muchos otros datos, movimientos que son inusuales y que reflejan un poco lo que se venía viendo al final del proceso, que esta elección fue muy importante, no para rebajar el naipe, porque no se rebarajó, sino que cambió tanto que no puedes decir dónde va a quedar. Y significa que todavía Chile no entra en una etapa de normalización, ni nada cercano a eso. Sí. Nada cercano a eso. Sentido. Está este momento líquido que llamamos. Los momentos líquidos no porque la sociedad se volvió líquida, es porque estamos en crisis. Hay una crisis institucional, una crisis que no hemos sido capaces de superar. Este gobierno nació para resolver esa crisis. ¿Ya? En política existe algo que es muy notable, ¿no? Que una persona que es el síntoma de la crisis, como fue los dirigentes estudiantiles, se pueden convertir después en el remedio que la sociedad busca para que se resuelva la crisis. Sí. En una enfermedad el síntoma no se convierte en el líder de la posibilidad de sanarse, pero en la política existe eso. Pero resulta que termina el gobierno y el análisis es bien evidente y existe para decirnos, mira, esto terminó en una condición que, ojo, tampoco un escenario muy fácil para la derecha, ojo. No, eso Lo que vemos claro. también es muy claro al respecto de que la derecha gana, no tengo duda al respecto, pero más allá del triunfo electoral, viene el momento después político donde hay que hacerse cargo de esta crisis, que no es solamente seguridad, que no es solamente el crecimiento económico, que son importantísimos, pero es mucho más allá de eso. Entonces, la verdad es que es un proceso bastante complejo. Este libro sobre Gabriel Boric entonces examina su gobierno, la metodología con la cual se usa esto está aquí, que es un libro sobre malestar social y crisis política. Ajá. Son libros para entender cómo funcionan las crisis políticas y las crisis de legitimidad. Sí. Y el método, y aquí quiero decir una cosa que es más histórica respecto, yo llevo 15 años trabajando este libro, ¿ya? Que sale ahora, Transvaloración. que es el método de base con lo que he trabajado todos mis libros. Pero para publicarlo tenía que llegar a la sensación de que ya estaba suficientemente maduro con los casos más actuales. Trabajé con muchos casos antiguos, históricos. Así que este libro también es para los que son más nerd, en el fondo, porque este es más difícil de leer, ¿ya? Este es el libro de interés. Ahí se los pasamos a Pasita y ahí se lo entregamos a algunos socios. Exactamente. Ahí está Alberto Mayol Este sí es junto a para ti, ¿eh? nosotros. Este sí es para ti. Ese me la autografía, por Ese, favor. sí, no, ya está, Sí, ya está. sí. A ver, aquí lo agarro. Ahí está, estamos. ahí Muchas está. gracias, Alberto. Ahí está Sí. Boric, el laberinto Esto lo de las regalamos, puertas. esto lo regalamos. Me encantó. Sigo presentando a los que me acompañan esta linda noche. Diputado electo, Distrito 8. Es el italiano de Sin Filtro, Pierre Carlesi. ¿Cómo está, Pierre? Buenas noches. Hola Gonzalo, buenas noches a todos los del frente, a los que están en este lado del panel. Quiero partir mandándole un pequeño saludo a don Felipe Torres, un integrante del grupo de infantes de aviación activos y en retiro, que me pidió que le mandara un saludo el otro día porque llegó mi señora y le dijo que me seguía y que estaba muy contento como era con la gente. Así que no sé qué se habrá querido referir con eso, pero estaba muy contento. Yo me quiero tomar un poco las palabras de la Magda hoy día porque tenemos debate ahora en aproximadamente 2 horas más, parte, un poquito más, 9:30 parte, ¿no? Sí, es más largo. 9:30. Son como 2 horas 45.
El problema que tenemos con los debates es que, la verdad, las actitudes permanentes de las periodistas es como ver la película, no sé si la vieron, Mujeres caníbales en la jungla de la palta de la muerte. Una película antigua, cine B. Me pillaste en ese. Donde actúa Bill Maher, un gran comentarista de la actualidad. Bill Maher, sí, pues, sí. Oye, es una espectacularidad de película. La verdad es que cuando se juntan con estas tribus a preguntarle a un candidato que no va afín con su ideología, lo destruyen. Y después tratan con seda al otro candidato, sea hombre o mujer, el otro candidato. Pero la actitud que han tenido permanentemente con José Antonio Kast ha sido de realmente patética para la profesión periodística. ¿Pero para qué lo hacen? Porque se están posicionando, porque si alguna vez les va mal, después terminan de políticos. Así ya lo hacen. No nos acordemos el caso de aquella candidata presidencial, Beatriz Sánchez, que cuando preguntaban los debates prácticamente sacaba un corvo y quería cortarle la garganta. Traje un video. Lo tiene la producción, si lo quieren poner, para que nos acordemos cómo Beatriz Sánchez. No tengo memoria de eso. A ver, no tenemos el video, ¿no? A ver, póngale. A ver. Este es 2003. Matei, usted ha dicho ahora que es contraria a cualquier tipo de proyecto de ley de aborto, pero usted patrocinó uno junto al senador socialista Fulvio Rossi, esto fue en diciembre del 2010, donde aprobaba el aborto en caso de peligro para la madre, pero también en caso de inviabilidad del feto. Y de hecho usted fue súper... Ella hacía las preguntas, sí, a ver. Ella hacía las preguntas, se tiraba el cuello a la Matei, me acuerdo, la pregunta, se comía más tiempo en la pregunta que en la respuesta, era terrible. ¿Y en qué terminó? Terminó viajando en primera clase con la suya. Así terminó, mire. Después feliz, viajando en primera clase, hablando por teléfono, comiendo a la carta. Así terminan los activistas de izquierda normalmente, muy alejados del pueblo. Electa. Senadora electa ahora, muy alejadas del pueblo, muy caminando sobre una reyezuela más. Señoras periodistas, sean periodistas como dijo la Magda. Por favor, no sigan siendo activistas, porque ¿sabe qué? No solamente gente zurda quiere ver el debate, lo queremos ver todo. Y la verdad es que lo hacen bastante desagradable cuando usted lo único que hace es tirarse el cuello de un candidato. No sean como las mujeres caníbales de la jungla del abocado de la muerte. Vea la película, es una película de cine bastante buena. Y ahí van a ver lo que entiendo yo por mujeres caníbales. Ahí está Pierre Carlesi junto a nosotros. Sigo presentando a la banda esta noche. Tengo equipazo hoy día. Hoy día se viene un programa muy, muy lindo. Destacado abogado de derechos humanos y medio ambiente, ex candidato a diputado, Luis Mariano Rendón. ¿Cómo está, Luis Mariano? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tenerlo acá. Buenas noches. Un gusto estar aquí nuevamente en el programa. Un saludo a todos los panelistas. ¿Está abierta la elección del domingo, no? Sí, yo creo que está abierta y que tenemos posibilidades de parar esta gran amenaza que significa la llegada de esta derecha que rinde culto a las mafias al poder en Chile. Baradit decía que esto es una elección de vida o muerte. ¿Están así para usted o no? No sé si de vida o muerte, pero cuando se rinde homenaje dentro del sector que apoya a Kast a criminales, cuando los quieren sacar de las cárceles, cuando se homenajea a aquellos que policías que cometieron todo tipo de tropelías durante el estallido, a mí no me da ninguna garantía de que vayan a respetar derechos básicos, evidentemente. Menos garantías me da, Luis Mariano, cuando tú con 1.200 votos, creo, 1.800 votos, que repartiendo odio permanentemente en todos lados, nadie te apoya. Y sigues repartiendo odio y diciendo que nos apoyan las mafias y diciendo que son mafiosos y que queremos... Compadre, ¿cuándo vas a despertar y darte cuenta que tu tiempo de odio y de veneno pasó? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Te lo digo en buena, Luis Mariano, cambia el discurso y quizás llegue a algún lado. En serio, en buena. Pero mira, repartiendo odio y diciéndonos mafiosos, compadre, y diciendo que esta derecha que viene, que rinde culto, ¿para qué? ¿Es necesario? ¿Es necesario, Luis Mariano? Ese tiempo sí, frisado. Luis Mariano, por favor. Pero estoy detenido en 1.20, no había comenzado le doy más. Es que, apertura. Jimmy, no le tire el cronómetro, porque si no después me genera un problema. Entonces, no alcanzó a hablar, me interrumpe. Sí, no se preocupe, yo lo voy a compensar, no se preocupe. Listo. Sí, precisamente tenía un videíto que le había mandado a la producción por esto de las mafias, porque yo no hablo gratuitamente, hablo en base a...
¿A quién se lo mandó a la pasita? No. Sí, se lo mandé hace rato y me dijo que lo había lo recibido. tiene, ya lo están descargando, Luis Mariano, Ya. pero empiece Mientras por... tanto, le muestro la portada de mi libro en preparación. Yo no lo tengo todavía listo, pero lo tengo en preparación. Nazifascismo, ahí está la fotografía de Johannes. Pero ese no es el de Kaiser. El árbol genealógico de la ultraderecha. Ahí Así es. aparece Pinochet, Johannes Kaiser. Claro, este es el árbol genealógico de la ultraderecha, ¿no es cierto? Para salir al paso de esa tergiversación de la historia que quiere hacer el señor Kaiser con este otro. Estos dos candidatos que sabemos son admiradores de Pinochet. Hasta ahí la línea cronológica no hay ninguna duda, me imagino, nadie lo discute. Bueno, Pinochet fue admirador de Franco, condecorado también por Franco. Y Franco fue aliado muy cercano de Hitler y de Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí está la línea cronológica de la ultraderecha que quiere borrar el señor Kaiser con su libro y que vamos a seguir mostrando, porque eso no es obvio, Pierre, eso es simplemente mostrar la historia que algunos quieren ocultar para dejar sus orígenes fuera. ¿Y el videíto? Está listo el video. A ver, póngale play, por favor, a ver. De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y sobre todas las cosas, la mafia compite. Entonces, bueno, eso es a lo que me refiero, Pierre. Esas son las mafias a las que me refiero. Tu sector le rinde culto a las mafias, las considera un referente moral, un ejemplo a seguir. No son del todo exactos, porque Milei termina diciendo que la mafia compite y sabemos que Kast es enemigo de la competencia porque tiene como su figura económica al artífice de las colusiones, es decir, a la anticompetencia. Pero es del mundo de las mafias, ¿no es cierto? Aquel que, estoy hablando yo, Pierre, aquel que impulsó la colusión de los pollos, la colusión de las farmacias, que también participó en la colusión de las navieras, que se opuso a una medida de un ministro de Piñera que fue el sacar las cuotas de pesca a licitación, que era una medida de mercado también. Quirós en contra de eso haciendo su lobby. Entonces, eso es contra los que nos oponemos. Contra esas mafias del poder del dinero, que también son las mafias de Hermosilla, de Vivanco, que veíamos aquí en la introducción. Ángela Vivanco, de Renovación Nacional, ¿no es cierto? Hermosilla, abogado de Piñera. Ese es el poder mafioso del dinero con que nos enfrentamos en las elecciones de este próximo domingo. Ahí está Luis Mariano Rendón junto a nosotros, Maida. A ver. No, súper corto. Primero, a Mariano se le olvidó que también Stalin fue aliado de Hitler primero. O sea, es decir... De acuerdo, ahí hicieron un tringlado. A ver, espérate, ¿me estáis escuchando primero? ¿Me dejáis? A ver, ¿puedes dejar de ser...? Ya, espérese. Él se picó porque lo interrumpieron. Sin embargo, es tan mal educado que cuando uno dice una cosa que es verdad, eran aliados, pero eran tan picantes ambos que se iban a traicionar. Ya, una cosa clarísima. Son estatistas. Pero no entremos en ese punto porque él ningunea a Axel Kaiser. Usted póngalo ahí en el chat. ¿Quién cree que es más serio? ¿Axel Kaiser o Luis Mariano Rendón? No lo voy a decir yo porque la gente lo tiene claro. Es decir, yo pensé que iba a sacar 0%, sacó 0,27%, así que puede seguir participando. Ciertamente tiene razón Pierre, reparte odio, mezcla cosas. Hay gente buena, gente mala en todas partes. Así como hay corruptos en la derecha y que se vayan todos presos, que se vayan presos. No nos olvidemos el señor Larraín, o acaso el señor Larraín que llegaba hasta el presidente, o Democracia Viva y esa manga no tenían también tinglado. Es más, le encanta cintar al señor Quirós. ¿Y por qué? Es que Pardo hacía lo mismo y ahí lo salvaron. Y ahí te doy un dato, señor Osandón. Lo salvó porque quiere ser presidente de nuevo del Senado. Terminemos con el tingleo político. Vuelvo al mismo punto. Estamos aburridos de los políticos que se arreglan y que sí, Axel tiene razón, son no solo parásitos mentales, son parásitos porque viven de nosotros, son incapaces de producir. El Estado no produce, solo gasta. Y sí, tiene razón Milei y lo da como ejemplo. Al menos los individuales se ponen de acuerdo, compiten y eso hace que los precios bajen. Recuerden las mascarillas, valían carísimas. Ahí estaban las voces, fijación de precio. No fijaron los precios. El mercado se reguló y después valían 0. O sea, entendamos,
Competencia. Y ojo, yo cuando digo competencia, ojalá que el nuevo gobierno se atreva a abrir la competencia, que también las grandes empresas permitan que hayan más competidores. La competencia es lo que nos favorece a nosotros, los ciudadanos. Como llegó Mervi hoy día. Ya, Pierre, muy breve, por favor. A ver. Que Luis Cordero, cuando se dedicaba al ejercicio libre de la profesión, también hacía informes en derecho para casos de colusión y cosas así. Entonces, si vamos a seguir con Quirós, saquémoslos de los dos lados, pues, Luis Mariano, si no cuesta tanto. Hay que estudiar historia con otra persona que no sea Baradit. Baradit es periodista, no es historiador. ¿Ya? Mi respuesta, por favor, Gonzalo. Ya, muy breve, por favor, Mariano. A la Mervi, sí, Stalin se alió con Hitler en 1939, eso se llama geopolítica. Así como Hitler se alió antes con Francia e Inglaterra, quienes fueron los que le dieron el vamos para comenzar sus invasiones en Europa. Y respecto de lo que dice Pierre, sí, efectivamente hay una diferencia. Pueden haber corrupciones, en todos lados hay corrupción, nadie lo va a negar. El problema es que en las derechas es un culto, es un poder establecido mafiosos del dinero. Esa es la diferencia. Y en lo de Cordero te doy un dato más todavía que tú no sabes. Cordero me parece a mí un personaje muy repudiable porque, entre otras cosas, le hacía informes en derecho a Angelini para tratar de evitar las multas que le estaban imponiendo por contaminar el río Valdivia. Así que, en cuanto a Cordero, yo no me lo den ni... Ya. ¿Pero ya, muchachos, tengo que seguir presentando a los jugadores de esta noche. Tengo más invitados. Le agradezco a Pierre y su energía el día de hoy. A continuación, fue parte de La Jamoneta, creador de contenido, viajó al norte, viajó al sur. Tiene uno de los podcasts también más escuchados y vistos. Junto a nosotros, Mano Invisible. ¿Cómo está, Emiliano? Buenas noches. Bien, Gonzalo, muchas gracias nuevamente por la ¿Esa por la polera? invitación. No te la identifico. Ahora sí. Bueno, les voy a mostrar. A ver, para los que vieron la vez pasada que vine Sin Filtro, sufrí un episodio bastante desagradable en vivo. Un senador de la República me insultó y me llamó roto y nazi. A lo cual yo le contesté, momentito, yo soy tu jefe. Y ese reel tiene ya más de 1 millón de visualizaciones y me mandaron unos emprendedores, no sé si se ve, me mandaron esta polerita con el logo de mi canal de YouTube, de La Mano Invisible, y ahí dice #soy tu jefe, que también fue tendencia en algún momento. Y me encanta que haya sido, a propósito, saludo a la gente de Fachos QLS que me mandaron. Fachos QLS, ya está corriendo su tiempo, mano. Sí, ¿Qué es Fachos QLS? ¿Una tienda? Creo que es como una pyme que están montando y ellos de buena onda me mandaron una polera a través de mi amigo Pierre, así que gracias a los emprendedores. Pero me encanta que el reel se haya viralizado tanto porque la cantidad de gente que me escribió a raíz de eso, no sé qué, que se sintieron tan identificados con la frase de, oye, yo soy tu jefe, güey, ¿qué te pasa? ¿A dónde vas? El senador Fidel Espinosa, la semana pasada, cuando me dice roto y nazi, demuestra lo que la clase política realmente es, lo que realmente cree. Que yo espero que, por ejemplo, mi amigo Pierre, entre otros nuevos diputados en los cuales tengo depositada mi fe, vengan a cambiar. Esto que ellos están por encima de la ciudadanía. ¿Cuántas veces hemos escuchado en programas como este, de hecho, diputados, senadores que vienen y dicen, yo no tengo que dar explicaciones a nadie? Así, perdón, tú eres mi empleado. Tú me tienes que dar explicaciones porque ese es tu rol, darme explicaciones de cuál es el trabajo que estás desempeñando. Y a Fidel Espinosa, entonces... Pierre, al lado está su jefe, así que ya saben. Me estoy portando bien. Me está portando bien, amigo, aquí. Así que al amigo Fidel Espinosa, el peor empleado del mes, lejos, peor empleado del mes, y lo invito nuevamente a que rectifique la estupidez histórica que hizo de llamarme nazi en un programa de televisión, y además roto, me parece el colmo. Además, me sumo también a... ¿Cuál le olió más, nazi o roto? El roto no lo escuché, lo vi después, pero ese no... Pero el de nazi ya es ridículo, ya, y de hecho aprovecho esa portada, es como que uno pide lo de Axel Kaiser y por Temu te llega eso, es como... ¿Qué es? Es como un panfleto mal impreso, no se ve lo que dice. Bueno, ¿te lo explico? La izquierda está acostumbrada, digamos, a hacer cosas bastante ordinarias. A ver, los nazis eran colectivistas, amigo, eran lo más parecido a ustedes. Decirle a un libertario nazi es lo más estúpido. Es lo más estúpido, estoy hablando yo, es lo más estúpido que puede haber. Los nazis dividían a la gente justamente en colectivos, en etnias. Los libertarios creemos en el individuo. Es estúpido decirle nazi a un libertario. Y por último, ya que pusieron la imagen de Milei, grande Milei, ¿cómo la tienen adentro? Siguen dando vuelta con Milei, extraordinario. Sí. Ya, muchachos, tengo que seguir presentando... ¿Puedo aclararle el punto de la vinculación de los libertarios con los nazis? ¿Te leíste Mein Kampf? No. Ya, bueno, debes leerlo
para poder saber si se parecen o no ustedes los nacional-libertarios con los nazis. Yo te voy a leer un parrafito muy cortito. Cuéntame. Cortito, Gonzalo, cortito. Que me están matando arriba por Luis Mariano. Dice el Führer, la doctrina judía del marxismo rechaza el principio aristocrático de la naturaleza y coloca, en lugar del privilegio eterno de la fuerza y del vigor del individuo, a la masa numérica y su peso muerto. Niega así en el hombre el mérito individual. Sí, no, perdón, solo para aclarar, ¿cómo trabajaban los nacionalsocialistas con las empresas? Te ponían el equivalente a un CEO dentro para decir que puedes producir y que no. Eso es estatismo. Es ridículo decirle a un libertario nazi. Es lo más estúpido que hay. Tengo que seguir presentando. A ver, Mervi. Déjame aclarar una cosa. Súper importante. Hay que entender la formación intelectual de Hitler. Huevo, nula, pasquinesca. No estudió absolutamente nada, no solo no es leído, porque claro, sí, se inspiró en Nietzsche, se inspiró en Hegel, no leyó ninguno. Periódico y es básicamente un collage. Mein Kampf, escrito en 1923. Él llega al poder el año 33. Y tiene razón que la aplicación de la teoría que supuestamente decía es colectivista. O sea, a ver, Luis Mariano entra negando el libro de Axel Kaiser. Léanselo. Y es más, si no se lo leen, porque políticamente es distinto, quiere decir que no hay ningún valor. Yo lo que más leo es precisamente Mundo Marxista. Léelo, porque ahí hay muchas citas que no son muy refutables. Y si tú crees que son refutables, quiere decir que no lo entendiste, que también es una alternativa. Ya, muchachos, sigo presentando esta noche. Junto a nosotros fue ex subsecretario de Transporte de la época de Ricardo Lagos, Patricio Tombolini. ¿Cómo está, Patricio? Buenas noches. Muy bien. Buenas ¿Cómo noches. está para el domingo? Con mucha expectativa, con esperanza, quiero que la gente vote en paz, con tranquilidad y esperemos los resultados. Los demócratas creemos en la voz del pueblo. Y el domingo se va a pronunciar nuestro pueblo. Y que lo que ocurra... Pero varios radicales, idea mía, se pronunciaron por Kast. Sí, yo también me pronuncié, pero por Jara. ¿Ya? Pero hay gente que le gusta expresar su voto antes. Oiga, mira, y espera, a propósito, antes de que están con el cierre del partido, ¿no? Sí. Ya. Y fin de semana va... A ver, fin de semana que no, el partido, de acuerdo a la ley, no sacó los 4 diputados y nosotros calculamos que hacia fines de enero va a salir el decreto que elimina nuestra personalidad jurídica y vamos a iniciar los procesos de reinscripción. Con posterioridad. Sí, ya, pero... Mira, el radical, o sea, ¿por qué no queremos que se muera el Partido Radical? La República tiene mucho de moldeada por lo que fueron los radicales en el siglo XIX y en el siglo XX. Y nosotros queremos seguir contribuyendo a que nuestro país siga teniendo equidad, estabilidad, democracia, pero libertad. la pregunta, Patricio, es que si no han sabido sostener eso, linkearse con la gente, entender un poquito que el país ha tenido ciertos cambios, ¿de qué Hay que hacerlo, sirve? hay que seguir intentando ser capaz de interpretar lo que necesita la gente y lo que anhelan los ciudadanos. Yo creo que en ese interés, cuando uno juega la regla de la democracia, nunca debe dejarlo de lado. Pero mira, yo quería hacer un par... Pero sí, me devuelven tiempo, por favor. Sí, dele, mira, dele, dos cosas. Yo siempre traigo unos saludos. Quiero saludar a la señora Sara Calderón, que es una fiel seguidora de Sin Filtro, que está en su casa, que es dueña de casa. Y quiero saludar a una persona que es muy importante para mí, que es mi hijo Sebastián Tombolini, que también sigue este programa, que es una persona muy especial y que me acompaña a todos lados y me pidió que por favor lo saludara como saludo a otras personas. Ese era mi saludo. Yo quería felicitar también a la bancada de Sin Filtro. Sin Filtro tiene varios parlamentarios que yo los vi aquí, no lo he visto en otro lado. Ahora espero que ese comportamiento a veces poco cercano al diálogo en el Parlamento lo entiendan. El Parlamento es básicamente parlamentar, conversar, buscar acuerdos. ¿No está la sensación de que mucho diálogo y no pasa nada? Pero que con los diálogos al final tú construyes. Yo soy de los que estoy convencido que el diálogo sirve. Lo otro que quiero llamar la atención es un como tema... 10 años para sacar una ley, pues. Bueno, son los plazos, a lo mejor habrá que acortarlo. Pero otro que quería llamar la atención es que en este país los empleados públicos todos tienen inhabilidades para ser candidatos a parlamentarios si no cumplen determinados periodos de tiempo de ausencia, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, no existe eso, ese impedimento. Y tenemos que dos generales, el general Bachelet y el general Vial,
Uno fue elegido diputado por el distrito de Pierre y otro fue elegido senador por la 7ª región. Entonces, ¿sabes lo que a mí me llama la atención? Si las Fuerzas Armadas nos representan a todos los chilenos, si nosotros creemos que las Fuerzas Armadas son la institución que nos une, me parece malo que un general de la República, que ha estado con información especial, por no decir otra cosa, deje su institución y sea candidato parlamentario. Yo creo que sería sano para la democracia y sano para la convivencia que tuvieran limitación de un par de años, 2, 3, 4, 5 años. Y por último, el foro, y con esto termino, yo creo que el problema no son los periodistas, no son los mensajeros. El problema es cuando tenemos un candidato que no dice toda la verdad y se niega a responder cuestiones que son sustanciales. ¿De dónde va a sacar los 6.000 millones de dólares que va a recortar? ¿Cómo va a sacar 300.000 migrantes fuera de Chile en 3 meses, 4 meses? Cuando un candidato se niega a responder cuestiones que son esenciales, es legítimo que los periodistas le peguen un apretoncito, si para eso están los periodistas. Ahí está Patricio Tombolini. A ver, Pierre, muy breve, por favor. 3 cositas, Patricio, con mucho respeto. Uno, ellos tienen una actividad, los militares tienen una actividad no deliberante durante toda su carrera militar, la cual cumplen a cabalidad. Después de ser militares y cuando renuncian pasan a ser un ciudadano normal y tienen los mismos derechos y deberes que un ciudadano normal, por lo tanto están perfectamente habilitados para ejercer la vida pública y la vida política si así lo deseen. Estamos por ahí. 1. 2. Plazo. 2. El general Basaletti lleva bastante años fuera de la institución de Carabineros. De hecho, fue director de seguridad de una municipalidad, después fue candidato a alcalde y ahora fue elegido diputado. O sea, lleva bastante tiempo fuera del espectro. 2. Me gustaría, por favor, que tú, como una persona seria, de centro izquierda, de un partido con tradición democrática, nos ayudes a todos aquellos que estamos pidiendo que la democracia en Chile se respete y que cuando sale un candidato que no es del gusto de las minorías circunstanciales que salen a destrozar todo Chile porque no les gusta la persona que sale elegida, llames por favor a no destruir y no hacer una apología a la violencia como fue lo que vivimos el 18 de octubre. Porque sería súper importante que bajo tu mismo discurso, el día de mañana, sea quien sea el candidato que gane, sea la señora Jara o José Antonio Kast, haya un respeto a lo que decide el pueblo de Chile. Y no al otro día, el 12 de marzo, estemos con las calles llenas de piedra y tirándole bombas a los locales. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú señalas. Pero Patricio, aguanta un poquito que tengo que seguir presentando a los que me acompañan esta noche de día martes. Junto a nosotros fue jefe de migraciones en el gobierno de Sebastián Piñera. Hoy es el core más votado de la región metropolitana. Álvaro Belolio, ¿cómo está, Álvaro? Buenas noches. ¿Todo bien? Aprovecho a felicitar porque fue padre hace pocos días a él y a su señora. Hace 12 días, así que un abrazo grande ahí a mi señora, a mi hijo, muchas gracias. Bien, Belolio. Yo soy de la lógica... Bueno, me acuellaron harto la ojera, pero yo soy de la lógica que el mejor regalo que uno le puede hacer a un hijo es un hermano. Porque la vida es muy difícil para hacerlo solo. Así que ha sido muy interesante, muy contento, muy feliz. Bueno. Vamos a dormir poco, pero hay que ponerle el pecho a la pala. Vamos con su tiempo y al lado, Belolio. Yo quiero hablar de un tema un poco distinto y tiene que ver con la expectativa que tiene la ciudadanía frente al Estado. ¿Y a qué me refiero? En los últimos años había una revolución bien relevante que yo creo que va a ser quizá tanto como la revolución industrial, que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto es un cambio de paradigma importante en cómo la persona se puede relacionar con el Estado. Y un caso súper concreto, por ejemplo, Dorothy Pérez. ¿Qué hizo? Cruzó los datos de las licencias con la salida del país. Cruce relativamente sencillo en capacidad de procesamiento y logró reducir de forma importante el gasto público asociado a tema licencia. Y esto se puede hacer en muchos temas más. O sea, el gran problema que creo es que hay una lógica que nos estamos acostumbrando a hacer fila, estamos acostumbrando a que el trámite sea lento, que la ley se demore, que los procesos no salgan. O sea, en proceso de postulación un fondo público uno demora 3, 4, 5, 6 meses. En los trámites igual. O sea, en temas de migraciones, una visa se puede demorar hasta 2, una residencia definitiva 3 años. Y hay cruces que se pueden hacer y se puede ocupar la tecnología para mejorar el Estado, para generar valor público y entregarse a las personas. Tema súper concreto, después podemos profundizar. Dice, oye, pero no se puede expulsar a toda esta gente, no se pueden expulsar a los migrantes u otro. Con el registro biométrico, de las 182.000 personas que están en ese registro biométrico, el mismo director de migraciones dijo que 150.000 tenían alguna cotización o arraigo laboral.
Bueno, ¿por qué no cruzar esos datos de cotizaciones, porque tienen RUT temporal, con los permisos de trabajo? Y si no están autorizados, multarlos a ellos y a sus empleadores. Y con eso efectivamente es cumplir con la norma. ¿Cuánta gente efectivamente se fiscaliza cuando el tipo que tiene su kiosco lo revientan porque no saca una boleta, pero tienes a 150.000 migrantes trabajando sin autorización? Sí. Entonces, con la capacidad de procedimiento que hay hoy, que es muchísimo más de la que había hace 5 años, generar multas y generar justicia. Porque al final el cumplimiento de la ley es para todos y con tecnología se puede hacer. Ahí está Álvaro Belolio junto a nosotros. Interesante, vamos a profundizar más en el tema de la migración y, bueno, cómo va a ser el próximo presidente de la República para descomprimir un poquito la crisis migratoria. ¿Cuánta gente dice usted que podrían 150.000? O sea, hay 182.000 en el registro biométrico, que fue un proceso que se hizo a fines de 2022-2023, y de esos 182.000 dijeron que al menos 150.000 tenía arraigo económico, o sea, generaba un propio sustento. Mi pregunta es, ¿cómo esa persona está trabajando en Chile si no tienen autorización, si ingresaron ilegal? Y hay un problema brutal de empleadores, que desde mi punto de vista incluso podría llegar a trata de personas, y también de los extranjeros que trabajan sin autorización. A ver. Yo creo que es muy interesante el tema del uso de la tecnología en el Estado. Creo que efectivamente es una revolución que puede cambiar mucho las cosas, también en el sector privado, podemos hablar de eso en otro momento, pero hay que tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, hay que tener los respaldos adecuados, porque tengo entendido que se perdieron respaldos de documentación de migrantes anteriormente y eso causó un gran caos. A ver, Belolio. Yo, por suerte, ese tema, y les recomiendo que revisen el diario Antofagasta de junio del 2022, donde el nuevo director de Migraciones, que no precisamente me tiene mucho cariño, dijo que se recuperó al 100%. ¿Y cómo hicimos eso? Porque nosotros teníamos respaldos en 3 sistemas distintos. Y el 100% se recaudó y finalmente las estimaciones de población extranjera que hace el INE, el Servicio Nacional de Migraciones, se basaban en esos datos administrativos. Entonces yo estoy tranquilo. Pero estoy de acuerdo en el tema que hay 2 cosas. Uno, la ética de los datos. Porque si tú automatizas procesos que generan sesgos, pueden generar unos resultados incorrectos y hay todo un área de esa investigación. Y lo otro, la buena gobernanza de datos, que efectivamente hay un respaldo y la interoperabilidad que hoy día es... Oiga, Belolio, una pregunta. Si a usted le meten telefonazo, sea la candidata Jara o el candidato Kast. No, a Jara no, Kast. Si lo llegase a llamar alguien del equipo de José Antonio Kast, para decirle, Belolio, ¿puede venirse a trabajar a Migraciones? Uno puede asesorar y otros, pero también con un hijo de 12 días es difícil tomar esa responsabilidad. Por supuesto, se puede colaborar de distintas instancias, pero yo di una entrevista, y ojo, yo creo que el tema migratorio, y brevemente, se debe ir en 3. El Servicio Nacional de Migraciones debería ser un ente netamente técnico, que ojalá quien esté a cargo haya sido gerente de una fábrica de salchichas o una tiquetera, o sea, visas, resolución, expulsiones, un proceso muy mecanizado. Muy mecanizado, mucha inteligencia artificial, mucha digitalización. La política migratoria y el proceso de expulsión que dependen debe ser desde la Subsecretaría del Interior y haber gente dedicada o el subsecretario. Y el tema de control fronterizo, que es probablemente el más complejo de todo, desde la Subsecretaría de Seguridad Pública. Entonces son 3 roles, no es uno. Y hay que ver ahí está Álvaro Belolio junto a nosotros. A continuación, y antes de presentar a mi siguiente invitado, el jefe de su partido tiró bomba que parece que no va a pegar bien el domingo. Por lo menos el título no está muy bueno. A ver, ¿lo tiene ahí o no? Ponga el título, a ver. Ahí está. Lautaro Carmona, una toma es la expresión de una idea de derecho a la vivienda. ¡Ay, mamita! Yo no sé si pega muy bien esta para el domingo. A ver, la voy a leer de nuevo, Lautaro Carmona, una toma es la expresión de una idea de derecho a la vivienda. En el primer café de Radio Cooperativa, el timón del PC lamentó que las críticas a la decisión del gobierno sobre la mega toma de San Antonio excluyan el fuerte contenido humanitario que está detrás, llamando a empatizar con los pobladores. Instó a avanzar en paralelo hacia una política de vivienda que no afecta a todos los otros que están en la fila. A propósito de los 11.000 millones, se quedaron varios sin proyectos. Ni carabineros a veces pueden entrar. Han habido intentos y yo creo que lo que hay que asumir es el diagnóstico real. Frente a esa situación es que yo creo que se necesita una política de Estado que efectivamente logre avanzar en la dirección de terminar con los campamentos y generar la vivienda digna que la mayoría de las chilenas y chilenos no tienen. Entonces, o sea, ¿nos saltamos el Estado de Derecho? No, al revés, pues si el Estado de Derecho, el derecho a la vivienda, por favor.
Por favor, un Estado que no logra ni siquiera acercarse a que la gente viva en una casa. Espérate, arrendada. No tiene derecho a una vivienda. Nuestra existe candidata. ese derecho, es una fantasía. Eso Nuestra no existe. candidata, Janet Jara, tiene una propuesta concreta para la gente joven, adulta joven, para poder acceder no a la compra siquiera, sino que acceder a los créditos que permiten, porque eso está quebrado en Chile. Hay mucha gente en este país que ni siquiera tiene la posibilidad de acceder al crédito. Bueno, la propuesta concreta frente a eso la tiene Janet Jara. Una propuesta súper concreta. Entonces, o sea, yo... Está corriendo su tiempo, Juan Andrés. Bueno, es que me pidió Sí, eso. sí, no, y pero yo hice sea la más breve, ya. Está corriendo su tiempo. No, que más breve. Sí, hice la reflexión porque yo creo que es Le importante. estoy dando más tiempo que a los presidenciables. Cortita. Sí, por ¿Por favor. qué en el Trébol, cuando yo fui a visitar el Trébol, la gente que vivía en el Trébol, que son puros migrantes, normalmente me trataron súper bien hasta que salió una persona de una casa chilena Sí. a decirme, fachos culiados, váyanse de acá, nosotros somos los únicos que Mira, estamos con el pueblo. mira. Me sonó muy raro. Ya, pero mira, yo te quiero decir lo siguiente. En los campamentos, estos que yo menciono, efectivamente, si uno hace la investigación concreta, yo algo alcancé a hacer, no solamente en este gobierno, sino que también en de la nueva mayoría, porque antes habían otro gobierno y ya habían campamentos. Bueno, lo concreto es que hay una red súper peligrosa que tiene que ver con esto de crimen organizado, narcotráfico, y muchas veces se amparan falsamente en banderas políticas. Esa es la realidad. Siempre son las mismas banderas. No, bueno, pero no. Siempre son las mismas no banderas. Está son corriendo su siempre las tiempo, Juan mismas. Andrés. Vamos. Bueno, mira, yo me quería referir a lo siguiente en el tiempo que tengo. Ni fachos ni comunachos. ¿A quién me refiero? ¿Eso no es del PDG? Me refiero a las personas que votaron por Franco Parisi. Yo creo eso, ni fachos ni comunachos. Y creo Pero que usted- es muy pero usted es comunista, sí, pues. es que los han tratado de descalificar por distintas fórmulas a personas que ejercieron su derecho a votar por voto obligatorio y votaron como votaron. Yo a esas personas les pediría que reflexionen respecto de su opción consciente de derecho democrático ciudadano conquistado respecto de por quién van a votar el próximo Usted dice que vote por los comunachos. No, yo creo que ni fachos ni comunachos. Yo creo que la candidata que está más cercana, así como estuvo Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial anterior, donde ustedes votaron más del 60% por Boric y no por Kast, y no recibieron instrucción, porque en un plebiscito muy respetable, en ese partido se había tomado la decisión de votar por Kast. Y el 62% de ustedes, ni fachos ni comunachos, votaron por Gabriel Boric en la vuelta presidencial anterior. Yo les pido, con todo respeto, que hagan la reflexión en profundidad por quién van a votar, porque creo que está mucho más cerca, desde el punto de vista no de la forma, sino que del fondo de un programa de gobierno como el que encabeza Janet Jara. Primera cosa. Segundo. Ya, no, Juan Andrés, No, Juan Andrés, no, pero es que si me están todavía pidiendo me que, por falta. favor, no, si su tiempo ya pasó. Pero si antes hablé de las No, viviendas. pero es que y usted todo eso. siempre me está robando minutaje, No, entonces pero se explaya deme- por acá. deme la 20 hace- segundos, Ya, deme 20, 10 20. segundos, 10. 20, 15. No, a las mujeres transversalmente. Es indudable que hay un candidato que es antimujeres y hay una Antimujeres. candidata que es pro mujeres. Lo dijo un Eso es hombre. clarísimo. Que es antimujeres. Mervi, ¿qué le Hay un parece la candidato. declaración de No, por Juan eso. del Lago, que es un candidato anti-mujeres? No, por eso. Hay lo un di- candidato antimujeres. A ver, Y a hay, ver, momento. y hay una candidata que es pro mujeres. ¿Respecto de qué cosa? Ley Papito Corazón. Ya. Violaciones, Ya, abuso, Ya, estamos claros. salario. estamos claros, ya. A ver, Mervi. No, yo solo decir que lo dijo un hombre. Yo ¿Cuál es aquí el como problema? mujer, nacida mujer, como objetivamente mujer, porque del otro lado tenemos esas personas que piensan que uno se autopercibe de lo que quiera. No. Percíbase como usted quiera, pero eso no lo hace ser mujer. Mujer biológica, con ovario y bien puesto. No hay ningún temor con respecto a José Antonio Kast. En ninguno de los sentidos, como tampoco hay ninguna garantía de que la candidata, por el hecho de ser mujer, nos represente mejor. Ustedes, Mire, mujeres, sean libres. hagamos el Voten ejercicio. por quien Gonzalo, ustedes Gonzalo. consideren mejor. pero No se dejen guiar por las consignas vacías. Solo ver los hechos. Ya, muchachos, Oye, quiero Gonzalo, arrancar dale. con el capítulo del día de hoy. Tengo varias cositas en pauta. Aguántame un poco, Juan Andrés. A ver, hoy día salió
Martina Rau, que está sonando como en el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Me da la impresión dentro de los reportajes que se han hecho. Bueno, salió Martina Rau y le preguntaron sobre el tema de los indultos. Esta fue la respuesta. Yo creo que esto sea la campaña a presidente de que yo tengo recuerdo que más cosas le achacan al presidente del programa que no están en el programa. Pero estamos hablando de un diputado por eso, del partido, vicepresidente del partido que representa al candidato. Para aclarar, para la gente que no está escuchando, porque se mezclan en una misma oración José Antonio Cast y esta cosa. Pero tal vez bastaría que el candidato diga yo no estoy de acuerdo con eso, no está en mi No, programa. pues sí, la respuesta es clara. No está en el plan de gobierno ningún tipo de indultos como esto que usted señala. No ningún hay tipo de indulto, okay. de hecho. O sea, si usted revisa, no hay ningún tipo de indulto en el plan de gobierno. Listo. Se está discutiendo una ley sobre efectivamente indultos o conmutación de penas, creo que se llama el proyecto de ley, que tiene muchos años, un proyecto que si no me equivoco ya 6, 7 años. Que está efectivamente en trámite en el Congreso. Está en trámite, entonces pregúntele a los parlamentarios, a quién presentó eso, que entiendo que es del Poder Ejecutivo. O sea, es una cosa totalmente ajena a la campaña, totalmente ajena a las propuestas del candidato y se está discutiendo. Veamos qué sale de ese proyecto, quizás ese proyecto está en los últimos pero a lo que trámites. voy yo que lo instala en la campaña un diputado de republicano y eso es ineludible. Porque le preguntan bueno, pero la respuesta siempre puede ser otra. Porque le preguntan a raíz de un proyecto de ley que él está tramitando, no él activamente que está pero votando. Pero él dice que tiene que se puede evaluar y que él está de acuerdo en conmutar las penas. Él muestra una posición en relación a ese proyecto. Es cierto, el proyecto se está tramitando, pero lo instala en la campaña un vicepresidente del Partido Republicano. No sé, pero es una discusión parlamentaria en la cual efectivamente se han evaluado estas situaciones, me imagino. Yo no he seguido. Ahí está la respuesta de Martina Rau sobre la pregunta de si van a indultar personas sobre 80 años con enfermedades terminales. Y trata de zanjar el tema, me da la impresión de Rau, decir, no está en el programa de gobierno. Alberto, a ver tu opinión sobre un poquito los periodistas, este tema, esta insistencia. A ver, yo creo que la pregunta quedó hecha en la medida en que ocurrió lo que ocurrió con los indultos en el gobierno de Gabriel Boric, que no solamente se hicieron, sino que además fueron... Recordemos que en el primer gobierno de Sebastián Piñera hubo una gran cantidad de indultos, pero los hizo pasar por ley. O sea, participó el Congreso en la discusión y eso limpia la escena. Absolutamente. ¿Ya? Entonces, aquí lo que pasó fue que se utilizó una prerrogativa del presidente, que es una prerrogativa sumamente discutible, que yo creo que vale mucho la pena sentarse ahí, porque si no, va a pasar siempre que, naturalmente, a ver, el presidente podría eventualmente ocupar esto para casos emblemáticos de errores judiciales de cualquier tipo. Pero ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a tener esa información de que es un error judicial real? Es muy difícil. Entonces, es muy improbable que el presidente lo ocupe para un caso neutro. Lo más probable es que el presidente lo ocupe para un caso politizado. Entonces, cuando tú tienes esta prerrogativa, que podría además, si es un caso neutro, nuevamente, puedes ir al Congreso, que sea una propuesta al Congreso. Claro. Pero a mí me parece que es importante porque, a ver, ningún programa de gobierno va a decir vamos a indultar a no sé quién. Eso no va a ocurrir. Tampoco va a ocurrir, pero resulta que ocurrió en el caso de Gabriel Boric y lo ha dicho Johannes Kaiser. Pero la pregunta que quiero ir un poco más profundo es, ¿esto mueve o no mueve en algo la elección? Mira, es como la última bala que puede... Es interesante la pregunta. Yo creo que el último tramo de votos de Parisi y que pierde Kaiser los pierde hablando de Krasnov. O sea, el electorado normal no es que le moleste una cosa o la otra, lo que pasa es que no le gusta que le hablen de estos temas, porque son temas para 5 personas, son temas que involucran a nadie, no son una agenda de mayoría, no hablan del país ni de tu propia vida. Entonces, y naturalmente nosotros, la mayor parte de la gente no está en la posición del indulto, no tiene posibilidad de acceder a ningún indulto, entonces está fuera del rango. Y eso molesta mucho porque es una discusión que a la gente considera política. Tú miras cualquier momento de la campaña que hubo y de que está ocurriendo y hay una discusión más política y el que entra ahí pierde. Pero Alberto, por ejemplo, hoy en la noche, Jara, minuto 1, puede que le meta esa, pero de entrada, ¿no? Así como tú que quieres indultar, ¿o no? Es como, a ver, Pierre. Eso es lo que están buscando, o sea, claramente el tema Krasnov, el tema indulto, el tema después de lo que pasó con el diputado Mesa la semana pasada, es lo que están tratando de meter y están tratando de instalar una semana antes para que cuando lo pregunten en el debate
pase colado como una pregunta obvia y lógica. Pero lo que dice Alberto tiene toda la razón. Son temas que le importan a 5 personas. Lo que le importa a las personas hoy día es qué pasa con la seguridad, qué pasa con la inmigración, qué pasa con el trabajo, qué pasa con el crecimiento. Eso es lo que busca la gente respuesta. Pero estos temas, que volvemos a la apertura de la Magda, volvemos al tema de por qué los ponen y quién los pone sobre la mesa. Hoy día lo está poniendo en la mesa el periodismo de izquierda. Así de simple. A ver, Juan Andrés. Yo creo que hay un tema mucho más de fondo. Lo decía Luis Mariano Rendón. Aquí cuando se le plantea la pregunta, y la pregunta yo no sé quién la va a hacer, porque si no, para no estigmatizar, al candidato Kast, ¿pero de dónde diablo va a sacar o no va a sacar los recursos del Estado que dice que va a sacar o colocar, dependiendo de la posición? Y no responde. Hay dos cosas. Una, oculta, otra, no tiene idea. Ya, pero Juan Andrés, pero esas preguntas quizás a la gente, a la gran mayoría de votantes no le importa mucho. Pero ¿no? ¿cómo no le va a importar? No, ¿sabes por qué le importa? Porque es el PMG, ¿sabes lo que son los PMG? Porque es el financiamiento de las políticas públicas, y las políticas públicas tienen que ver con todas pero las si el cosas. 80% de los programas están mal evaluados, las políticas públicas no llegan a la gente. ¿Qué tiene que ver eso con que el candidato de ustedes no diga de dónde diablo va a sacar los recursos o no los va a sacar? A ver, Emiliano. La evidencia, por ejemplo, la evidencia en esto es bastante simple. En Argentina, por ejemplo, que al ladito cerrado el Ministerio de la Mujer, tanto que tú también hablaste del Ministerio de la Mujer. Hace poco tiraron los datos, esto yo lo dije la vez pasada, es el momento donde menos feminicidios hay desde que se miden. Por lo tanto, gastarse la plata, que significa tener un ministerio, que para que la gente sepa, tener un ministerio no es una oficina dentro de la moneda. Es un momento, por favor, silencio. Es tener una oficina en cada región del país, con un montón de personal, con mobiliario, con sanguchito. Estoy hablando, un segundo. Entonces, cuando tú tienes que esos recursos te los ahorras y los inviertes, por ejemplo, en policía, que es lo que hicieron en Argentina, se redujeron los feminicidios. Entonces, cuando tú dices, ¿de dónde va a sacar la plata? Sí, primero tienes que reorganizar. Y después tienes, por ejemplo, 2.000 millones en PMG, en estos bonos que le dan a todos los funcionarios públicos, porque todos se los ganan. Es una locura. Después tienes 4.000 millones más en cargos duplicados dentro del Estado. Eso hay una auditoría que es del PNL, que está hecha, con más de 15.000 millones que se pueden recortar. Entonces, no es tan complicado. La gente lo ve. Sí. La gente ve cómo hay plata que chorrea por todos lados. En vez de darle damos la Ferte para que haga arte, pero además Juan Andrés, pero Juan Andrés, no hay una obsesión por parte del sector de la izquierda de esos 6.000 millones. Cuando uno ve, ahora aguanta un poquito. Cuando uno ve, Juan Andrés, espera un poquito. Aguanta un toque. Hay una obsesión como por esos 6.000 millones de dólares, de dónde los va a sacar, dónde los van a recortar. Y cuando uno ve el nivel de despilfarro que hay y de la no ejecución, uno dice, de más. Obvio que pueden sacar 6.000 millones. Sí, pero si el problema es el financiamiento. ¿Con eliminar el Ministerio de Vivienda? Tal vez podría ser o fusionarlo. Porque tú dijiste que el derecho a la vivienda no existe. Entonces lo lógico sería eliminar el Ministerio de Vivienda, porque ese ministerio tiene como objetivo hacer realidad. Hagamos un ministerio de vivienda. Oye, mira. Hagamos un ministerio de autos para que todos tengan autos. A ver, Mervi. Déjame anotar, Gonzalo, que es importante que el panel del frente, ninguno de los otros copanelistas lo desmienten, dice que no existe el derecho a la vivienda. Que todos los allegados de Chile sepan que la derecha dice que no existe el derecho a la vivienda. Es que me está interpelando. Eso lo digo yo a mutuo propio. No existe el derecho, no lo sé, pero no existe algo así como que tú tengas derecho a que otro te pague tu casa. Eso no existe. A ver, Mervi. Muchachos, va a hablar la Mervi, que es la única mujer, así que les pido respeto, chicos, para Mervi. Respeto que soy la única mujer. Solo decir lo siguiente. En un minuto, aquí ustedes ven que cada interpelación son más de 3 minutos, es muy difícil poder contestar ninguna cosa y hasta cualquiera aquí se da cuenta. Eso es lo primero que hay que plantear. O sea, el formato de los debates está mal hecho. Ahora, ¿quién lo hizo? Es un imbécil. Punto. Eso es lo primero que hay que plantear. No, pero es que, a ver, este es un programa donde hay opción de debate y las personas al menos tienen una introducción. Sí. Y ese es el momento, al menos, en que uno puede desarrollar alguna idea. Y después, ciertamente, hay pimponeo. El formato te da 1 minuto, o sea, y además encima te ponen así como, se le acabó el tiempo. Entonces, eso es absolutamente ridículo. Por otro lado, yo me pregunto, ¿cuántas veces se preguntaron
¿de dónde iba a sacar la plata Gabriel Boric cuando prometió que iba a condonar el CAE o cuando iba a condonar la deuda histórica de los profesores? Porque claramente no había plata, pero ahí no hicieron ninguna pregunta, porque la plata cae del cielo. Se la iban a sacar a usted. Pero ¿saben lo que pasa? Es que le han sacado mucha plata a usted. Y cuando a uno se le pasan las cuentas en la casa, uno tiene que acortar. Y aquí se le pasaron todas las cuentas. ¿Hay que recortar? Sí, hay que recortar. ¿De dónde? De dónde se pueda. ¿Y cómo se puede? Con prioridades. ¿Qué cosas no se recortan? Y el resto habrá que recortar. Y habrá que recortar hasta que duela. Y obvio que va a doler. Si no hay plata, no hay plata. Se la pitearon toda. A mí me parece súper bueno que se esté explicitando esto. Si el problema, es verdad, pues. a diferencia de Milei, que cuando Milei era candidato y le preguntaban este tipo de cosas, respondía y daba argumentos. El problema es que el candidato Kast no ha dado nada, se ha corrido. Entonces, yo encuentro fantástico que ustedes estén explicitando cuestiones que son parte de un debate, que podemos tener grandes diferencias, pero... Lo mismo que te acaba de decir Emiliano, lo mismo que te acabo de decir yo y lo mismo que te acaba de decir la Magda, José Antonio Kast, que desde que no era mi candidato, desde que yo tenía otro candidato, ha respondido exactamente lo mismo. Se va a hacer la reducción a través de la eliminación de los cargos que no sirven de nada en el Estado y la eliminación de los programas que están mal evaluados, que hoy día saben lo que son, y esto es Vox Populi, son cajas pagadoras de favores políticos, programas que mucha gente no sabe ni siquiera que existen y que tienen 30, 40 personas contratadas con sueldos millonarios para sacarle plata al Estado. Todos sabemos que Kast tiene una opinión respecto al tema de los indultos a violadores de derechos humanos. ¿Pero por qué cambia el tema? ¿Pero qué tiene que ver? No, espera. Pero déjame terminar. Mira, ¿Va a sacar a Pinochet? Juan Andrés no lo va a armar la palabra, me tira la pauta para cualquier lado. Déjame. ¿Por qué? Amarilla para Juan Andrés. ¿Por qué la cambia? Amarilla, no. ¿Por qué la cambia? ¿Por qué cambia esa opinión? Ahora alguien de su gabinete o de su sector dice, no, si no está en el programa. Es que no está en el programa. Entonces, ¿te lo leo? Sí, está bien. ¿Me dais el resto del programa para leerte el programa completo? Ni un problema, pero Kast ha dicho más de una vez que él está de acuerdo con los indultos. Yo quiero preguntarle a Alberto, estos cassettes que tratan de instalar del sector de Juan Andrés o de Patricio, ¿cierto? Del oficialismo, de te van a quitar los derechos, es el candidato contra las mujeres. La gente se compra eso, ¿no? A ver, la gente se compra eso o... Mira, o están medio equivocados como con el discurso. Yo creo que hay un escenario bien disruptivo en general. Unos están diciendo cosas que... A ver, a mí me parece bien difícil determinar tan rápidamente qué es lo que no sirve en el Estado y qué es lo que sirve. En esto hay que tener bastante cuidado. Obviamente hubo un aumento del presupuesto nacional que fue bien sorprendente. Estamos hablando de que en un par de años pasamos a 90.000 millones de dólares. Es una cantidad importantísima. Mucho de eso en todo caso es PGU. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo claro. Pero efectivamente, esta caricatura, yo creo que el Estado requiere una modernización muy profunda, pero para eso hay que tener un conocimiento bastante profundo. Yo escuchaba a Álvaro y veía una persona que me estaba diciendo, mira, esto tiene matices, hay que mirar por acá, por allá. Y uno dice, bueno, ahí hay un trabajo, digamos, que uno puede entender hacia dónde se quiere ir, en una dimensión muy específica. Esto va a requerir mucha ingeniería, entonces a mí me parece que esto de llegar y decir, mira, hay los programas que están mal evaluados, el problema es que tal vez se hicieron mal. Pero la pregunta es, ¿ese gasto debería existir o no debería existir? Claro, si no tienen la plata. Si no tienes la plata, no debería existir. No, a ver, si no tienes la plata, evidentemente. Evidentemente, pero tienes que priorizar y tienes que establecer cuáles son los temas. Nosotros hoy día estamos diciendo, te pongo un ejemplo. Hemos aumentado, este gobierno ha aumentado mucho la cantidad de plata que va a los temas de carabineros, qué sé yo, para el tema del crimen organizado y todo lo demás. Pero espérate, pero pasa lo siguiente, que cuando tú aumentas la cantidad de carabineros por comuna, la incidencia que tiene eso es de alrededor de un 7% del fenómeno total. 7%. Si no mejoraste el colegio en el barrio, la delincuencia te va a ganar igual. ¿Ya? Entonces, cuando tú no te dejas de lado las políticas públicas, cuando no te preocupaste y no te preocupas ahora de
hoy día pagar la micro es una odisea, pagarla. O sea, que lograr pagarla. Porque está todo hecho para que no la pagues. Sí, claro. Entonces hay que mejorar las políticas públicas. Yo le pido, en esto soy bien claro, creo que la altísima probabilidad que ocurra es que va a ganar José Antonio Kast. Y efectivamente... ¿Qué podría pasar para que Jara diera vuelta el resultado ahora en esta última milla que básicamente queda? la política es de errores. La jugada del que quiere impugnar tiene que hacer pisar al palito al que se va a equivocar. Pero si no se equivoca... Una bandera o algo así, pasa. tiene que pasar una bandera. ¿Y esta noche dónde? A ver, ¿y esta noche dónde podría pisar el palito José Antonio Kast? Porque ayer metía una declaración que va a sorprender en este debate. O sea, yo creo que si se le ve confuso, ya es una cosa importante. Si esto de que está pidiendo el tiempo, no gusta porque él tiene un liderazgo más bien de un líder fuerte, no puede estar pidiendo el tiempo. Eso no le puede pasar, o no le puede pasar que dé una declaración que sea para minorías, esto de hablarle al sector propio, que creo que no lo va a hacer, porque evidentemente pero en el fondo él tiene que lograr hablar de los temas que a él lo han hecho fuerte. Por ejemplo, el tema de economía a él no lo ha hecho fuerte, pero tiene al frente a Jara, que no tiene una particular una trayectoria con el tema de economía, entonces no es tan problemático. Pero si hubiese estado con otra candidatura al frente, era más complicado. Pero el tema de seguridad es su tema fuerte. Y si él logra mantener y llevar los temas hacia allá, que es un truco que enseñan en todas las escuelas para debates políticos, es como... ¿Cuál es el truco? Tú tienes una zona de seguridad y todos tratan tú preguntas cualquier cosa y yo te llevo a la zona de seguridad. ¿A ti te ha pasado cuántas veces? Sí. Uno pregunta algo y te dice, pero me está respondiendo otra cosa. Sí. Entonces, claro. Es como el chiste de los fenicios, ¿no? Como el chiste de los fenicios, pero efectivamente funciona si está bien hecho. Si él logra llevar todos los temas de seguridad, no va a tener grandes problemas, pero Janet Jara está jugando las cartas que las últimas semanas, que las ha jugado, a mi juicio, entendiendo que lo que le queda es patear el tablero y a ver si cambia el juego. Porque el juego así como está no le sirve. Y buscar la confusión de Kast, que él no es un candidato de segunda vuelta. Esta segunda vuelta tampoco ha sido un buen candidato. O sea, y la anterior ni hablar. Él no es un candidato de segunda vuelta. Jara no ha sido una candidata espectacular. Al principio lo fue y después se fue perdiendo. Llegamos a una segunda vuelta, de hecho que... ¿Y con Toá cómo hubiera sido esto? Pero fíjate el siguiente detalle. Han entrado otras noticias en medio de la segunda vuelta. Eso revela que no ha sido una segunda vuelta muy tensa, así como que se lo lleva todo. ¿Pero eso por la sensación de que está media ganada la elección? Yo creo porque está fome. Porque ninguno de los candidatos ha logrado entrar con una agenda, con alguna cosa nueva, con alguna capacidad. Ni siquiera París ha logrado mantener la atención. Pero está fome porque no se ve competitiva, porque hay un gap, una diferencia de 15, 20... Eso afecta, obviamente, pero yo creo que hay más, porque París intentó mantener la energía firme para él y no lo logró tampoco. 3 días después, listo, ya quedó fuera. A ver, Mano y Álvaro, a ver. No, hay algo que... Solo rápidamente, que un tema yo creo que es bien estratégico. Yo creo que pocas veces se había dado que un candidato fuera tan claro con la necesidad de reducir el Estado y que fuera más eficiente con las lucas. Y eso no beneficia a usted. Eso significa que son menos impuestos, significa que es más plata en seguridad, en salud, en otras condiciones. Y un par de ejemplos relativamente sencillos. Si tú no reemplazas a las personas que jubilan en el Estado, son más o menos $500 millones al año. Si tú no creas más ministerios, si tú no agrandas más el Estado y lo haces más eficiente, si le metes tecnología, si le metes más preparación, pueden hacer. Por ejemplo, me tocó el Servicio Nacional de Migraciones, donde atención a público presencial, donde realmente iban a hacer preguntas, se podía automatizar. ¿Y cuántos procesos se pueden automatizar? 6.000 millones en un año es muy difícil. Yo estoy totalmente de acuerdo y también depende mucho de la discusión de la ley de presupuesto, cosa que es bien importante sobre las holguras que van a quedar y la posibilidad de ir haciéndolo. Pero si uno prioriza en un gobierno de emergencia, donde la emergencia es seguridad, trabajo, crecimiento, salud, y en vez de 6.000 millones reducen 4.500, ya es un éxito brutal que yo no he escuchado de otro lado. Entonces, yo entiendo en esas condiciones que va a ser difícil, se va a poder, se puede resolver todo, no. Por ejemplo, muy poco se ha hablado del tema de educación transversalmente, y hay un problema de educación brutal. Tema de ausentismo, tema de cómo nos estamos adaptando a las nuevas tecnologías y otro. Pero ya el hecho de plantear que se va a hacer un ajuste fiscal importante para dejar de aumentar los impuestos, yo creo que ya es un beneficio importante. A ver, Manu. ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez un trámite, alguno tiene una pyme o ha tenido una empresa alguna vez? Los que lo han tenido sabrán
que sobra grasa por todos lados. Hacer un trámite municipal significa ir a pedirle la firma a una persona que está en un cubículo, te manda al otro edificio para buscar la firma, para después volver a donde ese mismo weón que te firme, ese weón se fue a almorzar, tenés que volver mañana porque otro día va y no abren. Está lleno de grasa por todos lados. No es tan difícil. En el programa del Nacional Libertario, en la parte interna, yo era más cercano al área económica por gente que conozco, no porque yo soy economista, pero tenía identificadas 180.000 personas que estaban duplicados los cargos. 180.000 que iban a recortar. Solo entre eso y el PMG ya tenéis casi 6.000 millones de dólares. Entonces, es un tema de voluntad, es un tema de que hay que hacer los ajustes por más que duelan. Mira, yo creo que tienes razón en lo que señalas. Y eso hay que decirlo clarito. Si hay grasa en el Estado, hagamos lo que dice Alberto. Hagamos una reforma del Estado donde todos estemos de acuerdo. Donde buscamos, espérate, donde buscamos. Pero esa la venimos escuchando hace cuánto. No, pero hagámosla. Si ustedes lo plantean, no. escúchame, Si ustedes lo plantean como la gente amenaza. ya se aburrió, Tombolini. Gonzalo, la gente necesita soluciones. Esa persona que va al municipio, le dan una vuelta por la manzana, no quiere que le den una vuelta por la manzana, quiere entrar con usted me dice que Jara va a reducir el Estado. No, te estoy diciendo que está planteado un problema que tenemos que resolverlo. Echando las y eso no no. sobran. Pero si yo estoy de acuerdo. Bueno, si tú tienes que hacer reformas, pero dile, señores, ANEF, les vamos a quitar el PMG que le dan para 2, 3 o 4 veces al mes. Hay que decirlo, hay que ser Bueno, clarito. pues es el sector de ustedes el que se opone a eso, no somos nosotros. Yo estoy convencido de votar por caso. A mí no me tienes que convencer. Nunca se ha discutido una reforma del Estado desde que volvió la democracia en serio. Pero son ustedes los que se oponen, ese sector de izquierda que no quiere recortar, no nosotros. Aquí lo que hemos visto, descubrimos necesidades del Estado que hay que ordenarlas y no llegamos a acuerdo. No parlamentemos tanto, ya que estamos de acuerdo, no parlamentemos tanto en el Congreso y hagamos la pega. Y cortemos. Pero el problema es que cuando uno entra con esta idea... Pero usted tiene que ir todos los días al Congreso. Sí, el feriado largo no se tome uno más. No va a decepcionar, no va a decepcionar. Usted sabe que yo soy trabajólico, pero es que vamos a lo que tú empezaste. Al Congreso se va a parlamentar y a hablar. No podemos esperar 20 años para llegar a una solución. Cortemos el estatuto administrativo hoy día y que se rigen por el Código del Trabajo los empleados públicos. Listo. ¿Qué pasa? Tenemos a la ANEF que está totalmente capturada por... No vamos a decir que está capturada por la derecha, especialmente, que nos paran todo, ilegalmente nos paran todo el Estado. ¿Dónde van a estar los radicales cuando salgan a manifestarse? ¿En qué postura van a estar? Las personas que tienen que cubrir una necesidad real no van a poder hacer porque la ANEF va a parar el Estado. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener que tirar para atrás, cosa que espero que José Antonio no haga y siga con los recortes. ¿Me entendí o no? Pero cuando tenés el Estado absolutamente capturado, cuando tienes el Estado absolutamente capturado por operadores políticos... ¿Cómo espero? ¿Dijo espero que José Antonio? Espero que José Antonio sea no era la derecha y valiente. Por eso yo espero que José Antonio sea firme como ha dicho que va a ser. ¿Cachai, no? A ver, Mervi, me paso para allá, Juan Andrés. Hay una cosa que es súper antiética, yo lo he dicho muchas veces aquí. ¿Cómo va a ser posible que alguien, haciéndolo bien o haciéndolo mal, sea dueño de su puesto, de su pega? A ver, yo estoy de acuerdo que si alguien lo hace bien, que ascienda, que gane más, que le vaya fantástico, que haga carrera. Y me parece que eso es justo, porque la justicia es darle a cada uno lo que es de propio suyo. Pero si alguien no lo hace bien, lo justo es sacarlo, es echarlo. ¿Ya? Es más, vuelvo a las licencias y no me olvido de las licencias porque no me voy a olvidar de las licencias porque no han devuelto la plata. El mínimo minimorum, eso es robo. Es devolver la plata, no han devuelto la plata. Sumarios, ahí vienen los sumarios largos y en fin. Debiese ser al revés. Los pillaron robando fuera y que tengan que defenderse y demostrar que no estaban robando. O sea, a ver, si no los podía echar cuando están robando, o sea, me estáis molestando, este país está podrido. O sea, no pueden ser dueños de sus cargos. Si son buenos funcionarios, se quedan. Si son malos funcionarios, y sobre todo públicos, pagados por nosotros, se van. ¿Te acordáis la declaración de la ANEF cuando salió el escándalo de la licencia o no? Sí, perfecto. Pero dime que no fue vergonzosa. Una demanda en Concepción. Dime que no fue vergonzoso. Obvio que fue vergonzoso. Quería mencionar, Euge, por favor, póngame otro temita, porque no sé. Ya, a ver, Paulina Bodanovich, a ver, ponle play.
pero nosotros vamos a ganar el domingo 14. Míreme el rush rojo que tengo. ¿Ah? Como Evelyn, con rush rojo, me gusta el rojo. Ya, usted dice ya vamos a ganar. Vamos a ganar. Ya, pero es una probabilidad, no digo o sea, es posible, no probable, pero es posible. Pero yo reafirmo, y esto lo hago además en nombre de toda la mesa de mi partido, con la que tuve reunión ayer por Zoom, con que nuestro compromiso siempre va a ser con la unidad de la izquierda. El Partido Socialista, el año 90, fue la casa de la izquierda, donde confluyeron distintos movimientos y partidos políticos, y fue la gran casa de la izquierda. Y eso tiene que ver con una certeza de que la izquierda necesita la unidad para poder avanzar. Ya, ahí está el optimismo de Paulina Bodanovich. El domingo vamos a ganar, elección abierta, pero sí, bueno, Lagos Weber también dijo, esta elección está abierta. En muchas empresas el reclutamiento sigue siendo lento, desordenado y lleno de pasos sueltos. René cambió el juego, todo en un solo lugar. De principio a fin, un copiloto con inteligencia artificial que publica ofertas, filtra candidatos, resume entrevistas, gestiona referencias laborales, evalúa psicolaboralmente y mucho más en tiempo récord. Si quieres contratar mejor, entra a www.rene.cl. Motorola Razr 50 Ultra es el teléfono que revoluciona la industria de los plegables. Con Moto AI y nuevas maneras de interactuar, capturar y crear, tiene la pantalla externa más grande e inteligente de todos los teléfonos plegables. Y puedes hacer lo que quieras sin abrir la tapa del teléfono. Toma fotos y graba videos de primer nivel. Cuero vegano y protección contra el agua. Es fácil darse cuenta que es el plegable más inteligente hasta el momento. Encuéntralo en motorola.cl. Sigues llevando las cuentas en planillas, tomas decisiones con información desactualizada. La contabilidad sigue siendo un ejercicio de supervivencia. Es hora de evolucionar. Con Defontana digitaliza tu negocio y simplifica la gestión de tu empresa en un solo lugar. Ventas, contabilidad y gestión de inventario con tecnología 100% web. Todos tenemos algo de empresario, pero todos podemos evolucionar. Hazlo hoy con Defontana. Conoce más en defontana.com. Atención, si tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas, véndelas en KM Millas antes de que la compañía aérea las elimine. Entra a www.kmmillas.cl y cotiza el valor de tus millas. Así tendrás un dinero extra que no tenías contemplado. KM Millas es la mejor opción de canje con más de 12 años liderando el mercado de millas en Chile. Conoce más siguiendo a KM Millas en todas sus redes sociales. Tu cliente no pagó lo que debe y ahora no responde los mensajes. En cobranzaonline.com podrás subir gratis esas facturas que no te pagaron y comenzar a recuperar tu dinero. Cobranza Online se encarga de todo. Fácil, rápido y sin riesgo para tu bolsillo. Notificaciones, acuerdos de pago, recaudación y publicación de tus deudores. Todo en Cobranza Online. Cobranzaonline.com. Si no recuperas, no pagas. Hotel Casa Solaria, vive la experiencia, un hotel boutique ubicado en el corazón de Pucón y a pasos de la playa. Un hotel con personalidad distinta a cualquier oferta hotelera que puedas encontrar en Pucón y con todas las comodidades para que disfruten los mejores momentos de principio a fin durante tu estadía en Pucón. Conoce más y reserva directamente sin intermediarios en casasolaria.cl. ¿Sabías que en Chile 1 de cada 4 trabajadores opera en la informalidad? En enero empezarán las fiscalizaciones del Servicio de Impuesto Interno y con el programa Formalízate Hoy de Dumin podrás tener ruta empresarial, inicio de actividades y una cuenta empresa. Haz crecer tu negocio. Entra a www.formalizatehoy.cl. Este año no hay duda, con esta elección ganamos todos. Súmate a la campaña del zorro de Latam Win, la única plataforma de entretención 100% chilena, confiable y con la mejor propuesta de todas, hacerte ganar platita. Regístrate en latamwin.online, usa el código sin filtros y recibe un bono de 5.000 pesos gratis para partir jugando. No es magia, es decisión. Latam Win, vota por la suerte. ¿Y sabes de qué se trata el secreto del parrillero? Mira. Entras a www.secretodelparrillero.cl, eliges tu carne, pagas y te lo llevan a tu casa. ¿Cómo se prepara? Muy fácil. Retiras el packaging. Agua en una olla hasta que hierva. Cuando esté hirviendo, metes la bolsa al agua. Esperas 6 minutos. Retiras la bolsa, abres y sirve. Listo, a comer. Secretodelparrillero.cl, haz la prueba, te va a encantar. Secreto del Parrillero, el sabor de un asado a la leña en un instante. Ya, Euge, ¿qué tiene? A ver. No me parece, no me ha calentado mucho esto, Euge. A ver, que los voceros se vayan de vacaciones,
la crítica del senador Osandón al diputado Mesa a días de la segunda vuelta. Usted Pierre Carlesi, quiere hacerse un sashimi acá, me da la impresión. El primer pelotudo que se tiene que ir de vacaciones es el senador Osandón. Yo no entiendo hasta cuándo esta persona va a seguir minando cada candidatura de derecha que se presente adelante, por intereses personales, por esa ambición propia que tienen los Osandón, por ese... Este es en persona el veneno que tiene la derecha chilena, y personas como estas son las que no pueden seguir existiendo en la política chilena. Este gallo, que nadie sabe lo que piensa, porque no piensa mucho de partida, cada vez que puede mina de forma violenta a cualquier candidato de la derecha. ¿Por qué? Porque quiere seguir estando en la mesa del Senado. Eso es lo único que le interesa, y puede hacer pactos con quien sea, incluso con la Paulina Bodanovich, que se definió de ultraizquierda hace una semana, para que tengamos claro para dónde van los candidatos y los partidos de izquierda ahora que tienen una candidata comunista, izquierda dura. Con ellos son los que él quiere trabajar. Él es lo que representa claramente la podridumbre que tiene la política chilena. Pero si él le puede dar una lección... ¿Se lo va a encontrar en el Congreso el próximo año? Importan 2 hectáreas. Oiga, pero se va a encontrar también a varios de Chile Vamos también. Sí, ¿Viste el cruce que tuvo? Y muchos de Chile Vamos nuevos, Gonzalo. El cruce que tuvo Cretón con Luciano Cruzcoque, ¿no? Muchos de Chile Vamos que tienen la fuerza y que en Chile Vamos. entienden los tiempos que estamos viviendo. Y esa gran camada nueva de Chile Vamos, la Connie Juve, Cretón, Pancho Rego, toda esa gran camada que está llegando hoy día al Congreso, y muchos que están despertando y que quieren pelear por las ideas de la libertad y la derecha, saquen su voz y no se dejen influenciar por estas personas de izquierda infiltradas. Personas de izquierda infiltradas. A ver, Patricio, aguanta un poquito, Patricio. A ver, en la derecha, a mí me da la impresión que están tratando de sujetar los muebles con lo que tienen, ¿no? Porque el dique está pero fisuradísimo. A ver, está lo de Eduardo Cretón, no sé si lo vieron de una entrevista el fin de semana, y se metió Luciano Cruzcoque. Dice, en respuesta a Alberto Cardemil, porque Cardemil hizo un comentario. Dice, así es, Alberto, innecesario y desleal. Evelyn Matei fue abandonada por quienes no se jugaron un ápice por ella, cuando meses antes andaban a los abrazos. Uy, este me tinca que ese palo era para uno que venía para acá, ¿o no? Ese que... pedían no subir fotos ni la ponían en su material de campaña, dando lecciones ahora cuando se vendieron a peso 20. Y Cretón... Ay, mamita. Y Cretón le responde... Por lo demás, Luciano, veo que a los que les dolía la guatita... ¿Se acuerdan del presidente Bo por ahí que me dolía la guatita? Lo más bien que se tomaron rápido un viadil y andan tocando puertas en Rapalo, en la sede republicana. Ahora, esta es una grieta dentro de Chile Vamos, ¿no? O sea, a ver, Belolio, usted que está en Chile Vamos, o lo que queda de Chile Vamos. Ahí está. Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, además, primera mayoría del Distrito 22, de la camada joven, plantea que efectivamente un trabajo dentro de la UDI tiene que hacerse más en los barrios, en los territorios y otros. Y creo que tiene toda la razón. O sea, uno no puede quedarse solo con el argumento técnico, que es súper importante, pero también uno entiende más a la ciudadanía cuando está en terreno con ellos. Hay muchas formas de participación, pero es importante. Entonces, él publica esa entrevista y efectivamente sale el exdiputado Cardemil y después el senador, yo creo que en general levantando un punto, no se entiende mucho a quién ha apuntado otro. Yo creo que Luciano Cruzcoque ha sido un senador que ha sido un gran aporte en estas condiciones, pero también hay que ver cuál es el nuevo ciclo político. O sea, qué es lo que quiere la UDI, qué es lo que quiere Chile Vamos, qué es lo que quiere la centroderecha, por así decirlo, no solo en los próximos 5 años, sino en los próximos 50 años. Pero parece que no va quedando gente, pues. O sea, Chile Vamos sacó 18 diputados, más de 13, 31. Pero viene con tendencia a la baja, pues, Veloz. Pero sigue siendo gente metió 14 de taco, pues. Es verdad, pero hay un tema. 14. Pero esa es una súper buena discusión. Usted me sale el cuento que son más 18. Sí, pero hace 4 años, ¿cuánto eran? Hace 8.
40. La UDI es la segunda bancada de diputados más grande de Chile. ¿Ah? La UDI es la segunda bancada de diputados más grande de Chile. Entonces también hay que entender cuál va a ser el posicionamiento viendo lo que pasa, por ejemplo, lo que pasa... ¿Y cuántos senadores sacó? No, tiene 5 ahora. Ya. Pero tiene que ver, por ejemplo, cuál fue la discusión en España, en qué pasó entre el PP y Vox, cómo se manejó esa relación, versus, por ejemplo, lo que es Argentina, lo que pasa con el PRO y con la Libertad Avanza, que son modelos distintos de cómo se organiza la derecha, por así decirlo. No, pero lo que se le critica a Chile Vamos es que en el fondo abandonó su idea y abandonó a la gente. Hay mucha gente que se siente traicionada por Chile Vamos, Beloli. Hay que hacerse cargo de eso y por eso... Ese es el tema. Yo soy un Ustedes pueden ex-UDI, comer y después todo el voy mundo contigo, sabe, Alberto, y yo porque no me me interesa fui- mucho escuchar. Yo no me fui de la UDI. La UDI se fue de mí. La UDI dejó de ser lo que uno representaba y lo que uno quería hacer. La UDI dejó de ir a los colegios los fines de semana, a arreglar los colegios. La UDI dejó de ir a la legua de emergencia. La UDI dejó de hacer todas las cosas que lo hacían la UDI. ¿Me entendió, no? Y espero, de verdad, que lo retomen. Porque creo que una derecha fuerte es mucho más importante que peleas chicas. Pero lo que abandonó los principios no fueron la gente, no fueron las bases, fueron las cabezas. Y ese es el problema. Un cambio generacional, pero yo estoy de acuerdo con Una Cretón en el cosa trabajo muy terreno. cortita, Gonzalo. Cretón me tomó la idea, la del Viadil, la que mandó a tomarse el Viadil fui yo. Así que quiero que Viadil me dé las gracias. Yo encuentro que están vendiendo más desde que los mencionamos. Cantidad. A ver, Alberto. A ver, ¿Qué es lo que va a pasar acá? Es que mira, hay una cosa que son los duros hechos, pero más allá de los duros hechos, las campañas se llaman campañas porque es como una organización de militares, de salir a la calle a ganar. Sí. Entonces lo que dice Luciano Cruzcoque que igual es indesmentible. O sea, salieron a la calle y de repente miraron y habían varios que se habían quedado en su casa. ¿Ya? Pero espérate, pero aquí hay una cosa que es más grave. La mayor parte de los políticos que están en el Congreso no llegaron porque llegaron con un cerro de votos. Eso no son la mayoría. No. La mayoría son los que llegaron, hicieron lo que se llama en el mundo de las oficinas horas poto, estar sentadito cerca de la gente importante, ¿ya? Y estar ahí, decirle que sí a todo y qué sé yo, por años, hasta que le tocaba el momento en que le decían, oye, parece que vaya a entrar en lista. Ay, voy a quedar, ¿en qué lugar? ¿Ya? Esos son los que están en los partidos. Y ahí empezaban ahí el primer lugar para que esté visible, sí. Si no el primero que sea el último. Oye, si nos no, perdieron tus papeles en el se nos perdieron, que no se te pierdan los papeles, sí. Que vaya un amigo tuyo en el auto para que Claro. no los tiren por la ventana, ¿ya? Todas esas cosas. Así, pero así es, pues, así es. Entonces, y llegaron finalmente, y cuando llegaron, ya sintieron que ellos eran el diputado, el senador, plenipotenciario. Claro, lo reciben los carabineros, ahí, pum, manito arriba. Y pensaron que todo eso que había pasado, y resulta cuando te llega el momento en el cual te dicen, oye, pero resulta que está difícil la cosa, necesitamos que tú nos ayudes, te dicen, mira, la verdad es que yo igual miro para el lado y encuentro que me siento más cerca de ese mundo. A mí me parece un poquito obsceno, ¿ya? Que las personas que hicieron carrera de militante, ¿ya? Que es una carrera donde tenéis árbol que te protege, tenéis sombra, Sí. ¿ya? Donde el invierno es menos frío, ¿ya? Cuando la cosa se pone más difícil y te dicen, oye, podéis poner un poco de fichas tú para apoyar a los que le está yendo mal o a lo que está difícil, y se hacen los locos para esperar después cuándo se van a mover para el otro lado. A mí no me gusta y creo que habla mal de la política tal como está. O sea, son militantes. Yo nunca he sido militante porque no es mi espíritu. A mí no me gusta que me digan, oye, sabe que usted vaya y vaya a hacer tal cosa, ¿ya? Pero resulta que los que son militantes han tenido los manjares de esto y de repente cuando llega el día feo no están. A ver, Pierre, mano. Es que yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijo Pierre. Si estos partidos. A ver, ¿quién se corre? ¿Se corrió la persona o se corrió el partido? A Johannes también le pasó con Republicanos. También es válido que una persona diga, ¿sabéis que el partido se ha corrido o el candidato se ha corrido? Siento que ya no me representa tanto como antes. Evelyn Matei, o sea, con todo respeto, pero ha sido muy cambiante en muchas cosas. La hemos visto estar de acuerdo con AFP estatal, con subir impuestos, con impuestos a los súper ricos, con un montón de cosas que son raras, ¿cachai? Entonces alguien también es válido que diga, ¿sabéis que esto ya no me representa? O sea, tú dices que se abandonó sola. O sea, lo que dijo Pierre, esto es tal cual. O sea, la UDI se fue de mí. Guillermo Ramírez hicieron campaña diciendo que los fondos eran de uno y terminamos entregando un sistema de reparto, ya que es poquito.
Pero eso hay que ir agrandándolo porque evidentemente no se sostiene. Entonces, y nos quiso vender el sistema de reparto, es una locura. Entonces, evidentemente fueron ellos los que se corrieron. Bueno, la verdad es que, seamos precisos, no fue así. No fue así porque yo no tengo ninguna relación con Guillermo Ramírez, pero mira, la cosa es muy simple. El día 1, cuando sale el proyecto de pensiones, era completamente conveniente para la derecha. Completo, 100%. Fue republicanos los que dijeron esto no puede ser, y resulta que el siguiente proyecto ya había girado el clima y les permitió al gobierno meter más cuña. Esa fue la verdad. La verdad es que quedó peor que el primero. Pero tú me estás hablando del escenario político, yo te estoy hablando de la actitud y de cómo se defienden pero si el los republicano ideales fue a de decir parte que del no, al presidente. que le convenía, al que más le gustaba. No, está bien. Porque le convenía nomás. Está bien, pero a eso voy. Entonces la gente solo eso se da cuenta. Cuando Guillermo Ramírez me dice un día el sistema de reparto es un cáncer, está grabado. Porque le convenía al Partido Ni un peso Republicano. porque es un cáncer y al otro día me lo quiere vender. Como que, oye, salimos ganando. Compadre, o sea, tú te corriste, pues no nosotros. Porque en 3 minutos más iba a tener un escenario mucho más complicado. No lo sé. Guillermo Ramírez en este programa se arrepintió de, con el mismo argumento que tú estás dando, haber votado a favor de la reforma tributaria de hace 10 años. ¿Tú crees que José Antonio Kast, ganando, puede hacer una reforma tributaria más a la derecha de lo que está hoy día? No lo sé, pero también hay cosas que hay que... Te apuesto que no. Bueno, eso no se sabe. Pero hay que defender... Te cobraré la palabra. Pero hay que defender ciertos ideales, pues, Alberto. Oye, pero- Ciertos ideales hay que defenderlo. El presidente de la UDI no puede salir a decir ganamos con un sistema de reparto. Las pensiones son el ideal, no el método. Mervi, te quiero escuchar. ¿Cuánta plata le llega a la persona es lo importante? No. La sostenibilidad del sistema es tan importante. Bueno, el sistema de reparto es insostenible. A ver, no, pero todos los países lo tienen. A ver, Todos están arrancando. Muchachos, del sistema que de la reparto. Mervi, la Queen, la única mujer hoy. A ver, Mervi. Yo solamente quiero explicar un poco lo que me tocó vivir a mí como persona. Yo no tengo militancia, nunca la he tenido, eso no quiere decir que no tengo una posición dentro del espectro político. Yo participé de un comando del rechazo inicial. Y perfecto, porque consideraba que no había que cambiar la Constitución. Creo que hoy día todos me dan la razón, la validaron 2 veces, o sea, para que vamos a la situación. Pero en ese minuto había muchos políticos. Y yo les digo, no, sentados en esa mesa. Y yo les digo, ya, ¿qué se puede negociar y qué no se negocia? Entonces me miraban con cara de, ¿cómo? Entonces le digo, ¿en qué creen ustedes? ¿Quiénes son? Defínanse. ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que los define? Y escuchaban que yo estaba pero absolutamente loca, que no estamos para eso. Entonces yo, olvídate, porque lo pasaron mal, los hice definir, los llegué a llevar a un ideario. Y fue tremendo, pero si tú no sabes quién eres, no sabes desde dónde hablas. Está bien, siempre uno puede negociar, pero hay ciertas cosas que son innegociables. Y si todo es negociable, entonces nada tiene valor. Entonces hay que comprender que el no negociar a veces en ciertas cosas y en otras no. Por supuesto, llegar a un acuerdo. Los acuerdos son valiosos cuando son buenos acuerdos. Pero un acuerdo por un acuerdo, cuando termina siendo pésimo, como tantos acuerdos a que han llegado, como la reforma tributaria, como el fin del binominal, como diría Chesterton, nunca votes una barrera hasta que no sepas por qué fue puesta ahí. El binominal estaba hecho para que no quedara un charquicán como quedó en la política. Y entonces tenemos representantes que no representan a nadie. Y tenemos esta atomización que le hizo tan mal al país. Entonces, cuando no se conoce la historia, cuando no se conocen los principios, entonces yo diría aquí una cosa: partidos políticos no solo elijan mejor gente, sino que formen a los cuadros y enséñenle en qué se supone que cree el partido, porque por último una persona en libertad puede decir no estoy de acuerdo y se va del partido, la puerta es ancha, si no te gusta, váyate. A ver, Belolio. Muy cortito, y curiosamente estoy bastante de acuerdo con Alberto, o sea... ¿Por qué curiosamente? Porque estamos en lados distintos. Sí, no, pero, o sea, a mí me tocó tramitar la ley de migraciones, que se demoró 8 años. Si no hubiera sido por la ayuda del PS en el Senado y el PPD en la Cámara de Diputados, no salía. La ley de migración anterior, que permitía el cambio de condición migratoria en Chile, generó que entre el 2016 y principio del 2019, cerca de 900.000 extranjeros entraran a Chile y se quedaran. Eso fue la gran presión migratoria. O sea, ¿estamos mejor? No. ¿La ley es perfecta? No. Yo siempre cuento el chiste ahí que es un camello, es un caballo que pasó por el Congreso. Pero finalmente, en reforma de pensiones... ¿Qué es un camello? Un caballo que pasó por el Congreso.
que tiene que ver con la lógica que hacer una ley perfecta es muy difícil y hay distintas visiones y se van poniendo indicaciones y no quedan perfectos. Y al final en la reforma tributaria, que hubiera la posibilidad de aumentar las pensiones hoy, cuando también hay cierta condición estatal, por ejemplo, como fue el bono de reconocimiento el año 82, si no me equivoco, yo creo que hoy día Chile está mejor con esta reforma de pensiones a que nos quedáramos dando vuelta eternamente. ¿Llegó a un acuerdo? Sí. ¿Es perfecto? No. ¿Se puede mejorar? Sí. Hipotecar las siguientes generaciones para que a esta generación le suba. No es, eso es marginal hoy, en 50 años, por demografía, eso no va a ser marginal. Lo van a seguir subiendo. No conocen a los zurdos. A ver, lo van a seguir subiendo. Van a 1,5 ahora, después 2,5 y así van a ir. En una parte de la derecha podríamos decir que hay como una especie de síndrome Altamirano, lo podríamos llamar así, que es esta cosa ultrona, ¿no es cierto? Altamirano de la Unidad Popular, no el Altamirano renovado, el avanzar sin transar. Esa es la derecha que hoy día está amenazando gobernar este país. Y eso, por supuesto, que así como el avanzar sin transar en la época de la Unidad Popular fue funesto, este avanzar sin transar facho también no avisora nada bueno durante para la el país. convención quisieron transar. Se negociaron varias cosas durante la convención. Pero en todo caso yo no estuve ahí. Yo no estuve ahí. Pero si pasaron con la planadora. Yo no estuve. Oye, ¿se acuerdan, no? Elsa Labraña con la rama de laurel. Yo no estuve ahí. Si me hubiera estado, me paso la cuenta. Mira, gracias. ¿Sabes qué? A mí me impresiona el totalitarismo de ustedes. Ustedes, no, hablo de ustedes dos, de Pierre y de... Ustedes están convencidos que el mundo es de ustedes. Ustedes están hoy día con una ventaja circunstancial, pero eso no significa que no hay que escuchar la voz del pueblo. ¿Quién ha dicho lo contrario? Y alguien decía, creo que Belolio decía, una cosa es ganar y otra es gobernar. La gobernanza va a ser tremendamente importante, porque cuando uno los escucha a ustedes, me da la sensación que quieren desarmar el Chile social, y eso no va a ser posible. ¿Cuál es el Chile social? Si el que te permite que estudies, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Pierre. Pero ¿cuál es el Chile social? Porque ese derecho a salud, pero la lista espera eso de eterna. Yo creo firmemente que contigo se puede conversar, no como otros, pero te voy a explicar. No es una posición inamovible en nada de que no sea un principio. Yo no transo principios. Aquí mismo, en este mismo programa, he dicho 1000 veces que el diputado Lago Marcino tiene una tremenda idea para cortar la lista de espera y que va a contar con todo mi apoyo si llega el momento en el Congreso. Yo converso cuando las ideas son buenas y uno puede llegar a unos buenos resultados. Lo que no se puede transar, porque cuando una persona vota por alguien que llega al Congreso, vota porque cree que sabe lo que piensa esa persona. Y si esa persona termina votando al revés de sus principios, los principios que históricamente ha defendido un partido, lo que hace es que esa persona deje de creer en la política. ¿Y qué lleva todo eso al estado político que tenemos hoy día en Chile, donde nadie sabe para dónde va a disparar, quién, cuándo y cómo? Cuando una persona hace una reforma tributaria con votos de la derecha, que 10 años después demuestra ser un cáncer para las arcas fiscales, donde no se ha podido recaudar más, donde la inversión bajó, donde el crecimiento se estancó definitivamente porque eliminaron una cosita que se llamaba FUT por un gusto de la izquierda. Yo de verdad tengo la esperanza de que una nueva derecha un poco más dura tenga la fuerza para reponer las buenas ideas y lo que hizo que Chile fuera grande como fue. Eso no se llama no transar, se llama que yo tenga la misma posibilidad de convencerte de que mis ideas son buenas para que tú cambies tus ideas y te des cuenta que la historia te ha demostrado que cada cambio que se ha hecho en el sistema económico, en el sistema de recaudación y en el sistema político los últimos 30 años, lo que ha hecho han sido minar la estabilidad de un país. ¿Y en qué terminó? En un estallido social, donde la gente decía que estábamos prácticamente viviendo en el Congo y hoy día se dan cuenta que estamos peor que antes. Oye, esto es muy fácil. Es cortito. Esto es muy simple. Si mañana proponen subir 10 puntos el impuesto corporativo en un país que tiene uno de los impuestos corporativos más altos del mundo, es una mala idea. Pero es que sentémonos a negociar y subamos los 5 puntos. Que sigue siendo una Sigue siendo una pésima idea. Ese es el tema. ¿No? Hay ideas buenas y hay ideas malas. La reforma de pensiones fue una mala idea, la reforma tributaria fue una mala idea, es así. A ver, Juan Andrés. El problema que tenemos acá es el siguiente. Primero, aquí hubo una tratativa, yo ni siquiera hablaría de negociación. Hubo una tratativa incluso con el gran empresariado, el dueño de la AFP, el dueño del negocio.
Es que el gran empresariado, Déjame terminar. el gran empresariado no representa a nadie. Ya, pero me puedes dejar. Ya, pero puedo terminar o no. Al empresariado le encanta la regulación. Eso es lo que usted no ¿Quién se entiende. opuso concretamente a esa tratativa que implicó una reforma de pensiones que ha mejorado las pensiones? Ustedes. No, Si eso tú no puedes ustedes lo medir que llaman, mejoran no, las ustedes no, pensiones ustedes no. en Yo el digo primer ustedes. año, tienes que Si medirlo en ustedes, 50 pero años. déjame hablar, pues déjame hablar. Si ustedes eso lo consideran que es luchar por principios, con todo respeto les digo, nosotros también tenemos principios y nuestros principios están mucho más vinculados a las demandas ciudadanas que los ¿Cuáles son ustedes. sus No, espera. Porque ocurre que la reforma... espera. Porque ocurre que la... Déjame terminar. Porque ocurre que la reforma de pensiones lo que hizo... ¿Cuáles son tus principios, Juan Déjame Andrés, terminar. ¿dónde están representados? Porque tú me estás hablando que tienes principios, quiero saber porque cuáles son. ustedes se opusieron... quiero saber cuáles son. Ustedes son los que dicen Juan que Andrés, por principio se opusieron a la reforma de pensiones. ¿dónde se aplican los principios que a ustedes les gustan? ¿Dónde se aplican los principios que a ustedes les Yo gustan? respeto que la consideren mala. ¿Cuánto es la pensión? Pierre le está preguntando a Juan Andrés. ¿Cuánto es la pensión hoy día en Cuba y cuánto es la pensión en Venezuela? Ya, vamos a sacar, porque ahí se aplican los principios China. que tú defiendes. Podría ser ¿o China. no? Podría ser China. Juan Andrés. Podría ser China, ¿no? Podría ser China, sí, podría ¿sí? ser China. Ah, fantástico. En China hay un Bien. 26% de pobreza extrema, ojo. China. En China hay un 26% de pobreza extrema, Entonces tú ojo. dices que no. ¿Que no qué? ¿Que no China? 26% de pobreza No, extrema pero en tú China. dices que no China. Medida. Pero, Juan Andrés. Mira, lo te estoy dando concreto te estoy es lo dando siguiente. un dato yo que te es duro, insisto ¿no? en un punto. Si tenemos una diferencia crucial, la reforma... ¿A ti te gusta cómo trabaja la gente en China? ¿El sistema laboral? Juan Andrés, ya. Si quería hablar solo, habla Juan Andrés, solo. apúrese. Habla solo. Ya, pues Juan Andrés. Sí, pues habla solo. Pero no sé. No sabe dialogar. Ya, Juan Andrés. Lo concreto es que la reforma de pensiones significó mejorar las condiciones a un segmento importante de la ciudadanía que lo reconoce así. ¿La mejoró? Sí, claro, la mejoró. Ahora, déjame terminar. ¿Cuánto es la pensión hoy día? Déjame ¿Cuánto mejoró? terminar. Pero dame Entonces, datos. ¿qué es lo que ocurre? Que yo puedo tener una diferencia desde el punto de vista de cómo mejorarla más. Dame datos. Pero lo que a mí me parece que está quedando en evidencia aquí es que ustedes, como sector, lo que no quieren es que haya reforma de pensiones para que se mantengan las tasas altísimas de ganancias del negocio. ¿Te puedo hacer una pregunta simple? ¿Tú estarías de acuerdo? ¿Tú estarías de acuerdo Mira, en lo mismo mejorarle? que decía ella Juan Andrés, ¿tú estarías de acuerdo en mejorarle? Juan Andrés, lo una único que pregunta. permitía Juan era Andrés. que dos sectores de este país tuvieran una representación sobre la democracia. Países civilizados. Punto. Ya, a ver, Más allá de eso eso, era. no, solo quiero evidenciar algo. Usted en su casa, míreme. Comenzó Juan Andrés diciendo que el candidato Kast no contestaba la pregunta. Usted acaba de ver que él tampoco contesta No, la si la pregunta. respondí. Cuando le preguntan, deme datos, no tiene la cifra exacta. A ver, momento. Esto se llama política, señores. Ya lo sabe. Ya lo sabe. La pensión que a él le gusta, cuando le dicen Cuba, cuando le dicen Cuba, él dice China. Pero entiende una cosa. Sí, China es comunista y capitalista, cosa muy rara. Cuba, es decir, la pensión es miserable, es lo mismo que cero. Ya, y si se va a Venezuela también. Por lo demás, su hija estaba muy contenta por esos lares. Así que no venga con cosas aquí, le están vendiendo la pescada. Le están vendiendo la pescada. Vamos a llegar a ese. Mira, tú fuiste tremendamente inquisidora con las periodistas y sin embargo eres 3 veces más inquisidora en tu forma. 3 veces. Yo no estoy en la información. Mantengamos, A ver, hagamos la misma Juan Andrés, referencia. tienes un problema de Hagamos entendimiento. la misma referencia. No, momento. Hagamos la misma Espera. Juan Andrés tiene un problema de entendimiento. Yo dije que los periodistas de entendimiento. Yo dije que los periodistas, las periodistas que se dedicaban al periodismo informativo debían ser objetivas o al menos que no se les notara. Yo dije que yo era periodista y que yo me dedico a la opinión, precisamente porque lo que yo busco es que a mí sí se me note lo que pienso. Entonces, eso fue lo que yo partí diciendo y dije que esperaba que las periodistas que hoy en la noche hacen una labor que se supone que es profesional y objetiva, a ellas no se les puede notar. ¿Ya? Como básicamente eso es lo que yo dije y él está diciendo, tú, sí, por supuesto que yo estoy opinando, estamos en un programa de debate. No lo argumento. No, tengo que ir al corte comercial. A la vuelta, les tengo una sabrosura. A ver, esperen un poquito. A ver, voy. Juan Andrés dice, trama bielorrusa, Codelco va por los bienes de Vargas
Lagos y Migueles y toma la delantera para que paguen 17.000 millones. Claro, que era el fallo que los perjudicó. Dice, la solicitud busca salvaguardar los bienes que están en manos de los imputados para así tener éxito en las acciones civiles que desplegará la estatal. El objetivo de la minera es recuperar la mayor cantidad de dinero que se pagó ilícitamente al consorcio Velaz Movitec. A la vuelta nos metemos con la muñeca bielorrusa en lo que está pasando en la justicia y te quiero escuchar, Alberto, porque esto le pega a toda la gente. Despierta tus sentidos con Wake Up and Live Guatemala, el café liofilizado 100% arábica, de origen guatemalteco. Notas a caramelo y un cuerpo suave que envuelve cada sorbo. Llévate la energía y la calidez de Guatemala en cada taza. Wake Up and Live, la esencia del café, la vibra de Marley Coffee. Detrás de cada colchón hay manos expertas, detrás de cada cama hay casi un siglo de historia que parte en la ciudad de Coquimbo con una idea clara: hacer las cosas bien. Es una larga cadena de procesos donde cada sección es tan importante como complementaria y que se sincroniza gracias a que su gente hace de su oficio una vocación, porque el descanso no se improvisa, se fabrica. Esto es Celta, creando sueños desde 1936. El particulado en suspensión en tu lugar de trabajo o faena es un problema. Yesil Soluciones son expertos en el tratamiento del aire, presurización y filtrado Breathe Safe para maquinarias y recintos del sector minero, construcción, industrial o comercial. No solo bajarán los costos de mantención, también aumentarán la productividad. No reduzcas, elimina el riesgo de enfermedades pulmonares como la silicosis con Sil Soluciones. Aire seguro, trabajo seguro. INSA Global presenta Cold Fire, el agente extintor de incendios ecológico y más eficiente del mundo. Usado por bomberos, fuerzas armadas, carabineros, industria forestal, gran minería y alimentos. Su avanzada fórmula apaga todo tipo de incendios sin reignición, con rapidez y eficacia, incluyendo el fuego provocado por baterías de litio. Invierte en seguridad, elige Cold Fire y garantiza la protección de tu hogar y negocio. Conoce más en www.insa.global. ¿Estás pensando vender la producción de tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Grower Chile encontrarás un verdadero socio transparente y confiable, donde el objetivo es pagar el precio correcto de tu producción con un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Llama al 22-639-0331 o bien entra a landgrowers.cl, o si prefieres, contáctanos al mail info@landgrowers.cl. Land Grower Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Busan, especialistas en soluciones antidesgaste para la industria minera chilena. Cuando hablamos de minería, hablamos de equipos trabajando 24/7 en condiciones extremas. Y Busan lleva 49 años protegiendo esa operación con tecnología desarrollada en Chile. Las principales empresas mineras confían en las soluciones de Busan para proteger lo que mueve al país. Busan, innovación antidesgaste para la gran minería chilena. Ya conoces la nueva clínica IOPA en Las Condes. A pasos del metro Manquehue encontrarás un espacio moderno, cómodo, con más de 100 oftalmólogos especialistas en todas las áreas de la visión y tecnología de vanguardia para diagnósticos y tratamientos. Atención con FONASA y SAPRE. Agenda tu hora en iopa.cl, Clínica Oftalmológica IOPA. 46 años viendo la vida contigo. IOPA es la principal clínica oftalmológica del país. Imagina tener un departamento legal completo, pero pagando una fracción del precio. Eso es Legal Flex, un plan anual de acompañamiento legal que blinda a tu pyme y te devuelve la libertad de crear. Contratos revisados, consultas resueltas, precios ante demandas conocidos con anticipación, sin sorpresas. Asesoría experta desde 250.000 pesos anuales. Legal Flex, abogados especialistas en pymes. Ya a propósito de pymes, Sin Filtro, como siempre, apoyando las pymes de Chile. Mira. Donde la Cucha, Hotel Boutique Canino. 5.000 metros cuadrados y amplios jardines para que paseen libremente y jueguen con otros perritos. Un servicio premium, 5 estrellas, con habitaciones individuales y terrazas privadas. Donde la Cucha, Hotel Boutique Canino. Ahí está, Donde la Cucha, Hotel Boutique Canino. A ver, Alberto,
¿qué le pasa a la ciudadanía cuando ve este nivel de corrupción en la justicia? Brutal. Porque este es un nivel de corrupción, pero que todavía no estamos viendo todos los tentáculos, conservadores, bienes raíces, prestándose para lavar activos, notarios. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando Ángela y Banco comprando unos pakistaníes truchos que venden joyas robadas. Pero lo más importante es que tú entras al sistema de justicia buscando justicia, buscando una reparación muchas veces. Claro. Mira, a mí me pasó lo siguiente, porque no tenía idea. Cuando abrimos y hablamos de la noticia de Simpertegui, por ejemplo, dice, no, y el abogado Felipe Lizama. El abogado Felipe Lizama era el director jurídico de la USACH cuando yo estaba sumariado por él, ¿ya? Entonces, por el rector y qué sé yo. Bueno, y resulta que yo voy a la Corte de Apelaciones, gano en la Corte de Apelaciones, y él manda un escrito para la Corte Suprema que era ridículo, que era una cosa así absurda, porque para poder exculparse y ensuciar el escenario asumía delitos de la universidad, pero solamente para cambiar los hechos. Para la gente, los abogados saben que no pueden haber cambio de hechos en recursos de protección, entonces no puede haber discusión de hechos, los hechos son indubitables. Bueno, resulta que él, para poder cambiar esto y decir, no, hay hechos que son dubitables, entonces hace este majamama, ¿no? Y yo dije, esto no va a colar, porque la Corte Suprema, ya... Gente seria. La gente seria va a mirar y decir, ¿cómo este tipo está diciendo que está haciendo delitos? Ya, al revés, pues vamos a investigarlo, ¿no? Entonces, no... Resulta que nos dice, no, sabe que va a tener que ir a un tribunal ordinario y demorarse 5 años para que se vea su situación. Entonces, cuando veo eso, y yo digo, ¿no será? Me pregunto, yo no digo, ¿no será que había unas redes, que habían contactos, que habían vínculos? ¿No será? Y eso le pasa a cualquier persona que hoy día acaba de terminar en los últimos años, digamos, cualquier juicio, y dice, ¿no será que tal cosa? ¿No será que tal cosa? Entonces, esa sensación de que tienes un poder del Estado que no está trabajando para lo que tiene que trabajar, cuando tienes la discusión pública evidente respecto a lo que significa el poder legislativo, que está muy mal visto, ¿ya? Con justicia o sin justicia al respecto, cuando tienes a poderes ejecutivos también, que son los que manejan la plata, por tanto tienen un poco más de aprobación, pero que también han estado exiguos gobierno tras gobierno, bueno, la sensación para cualquier persona que se levanta en la mañana, quiere salir a la calle y encontrarse con un país, porque eso es lo que estamos esperando, todos esperamos salir a la calle y encontrarnos con un país que cuando pasa algo que es injusto en contra tuya y la ley te ampara, efectivamente el sistema te ampare detrás de la ley. Uno espera eso. ¿Ya? Y resulta que eso no está, lo que estamos viendo es que eso no está pasando. A ver, Pierre. No puedo estar más de acuerdo contigo, Alberto. Yo creo que el show y el circo que estamos viendo, que no es de ahora, así que no nos tapemos los ojos, esta cuestión viene hace muchos años. Mi suegro hace más de 20 años, cuando le preguntó y dejó de litigar, y le preguntaron por qué dejó de litigar, porque el Poder Judicial es una mierda y no se gana nada litigando, se gana con plata. Eso es lo que decía mi suegro. Y eso hoy día lo estamos viendo. Y para nadie eso, que habían parcelas, me acuerdo hace muchos años atrás, no sé si se acuerdan ustedes, unas parcelas, un reportaje investigativo, porque para variar todo aquí sale por la prensa, pues nada sale por investigaciones. Hace muchos años un reportaje que habían no me acuerdo quién era, unos abogados penalistas que tenían unas parcelas por Pirque, donde hacían asado con los jueces. Y ahí también iban, no sé si eran a Ucrania en esa época o a dónde eran, pero de que iban. Y me acuerdo que toda esta bola fue creciendo, fue por mucho tiempo y todos se tapaban los ojos. El alegato era ahí. Los alegatos eran ahí. Los alegatos eran ahí. Y hoy día, por suerte, existe esta hiperconectividad que tenemos, que tampoco es tan buena, digamos, pero existe por donde se filtra. Y estamos viviendo en el reino de las filtraciones, donde si no se filtra el llamado de Hermosilla y el teléfono de Hermosilla, esto sigue así. Y eso es lo que tiene que cambiar en Chile. Y para cambiarlo tenemos que cambiar el sistema judicial completo. Sí, Luis Mariano. Sí, yo creo que esto es evidentemente la muestra de la crisis del Poder Judicial.
Pero esto tiene bandera. Esto no es así de que cualquier sector es el que está haciendo lo que quiere con el Poder Judicial. Esto es evidentemente la derecha. Esto es Hermosilla. ¿De quién era abogado Hermosilla? Era abogado de Sebastián Piñera. ¿De quién está metido en el corazón de esto? También está tocando la candidatura de José Antonio Kast. Muchachos, se está sonando la música. Yo los dejo, nosotros tenemos la parrilla prendida acá para ver el debate. Así que muchas gracias a todos por la sintonía del día de hoy en un horario especial. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos los que vinieron el día de hoy. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos mañana 8 en punto. Arranca la misa. Chau.